Muy buenas tardes, ¿cómo estamos por aquí? A ver, ¿a quién tenemos por aquí? Veo a María Brun, veo a Carmen Gil, buenas tardes, Maribel, Blanca, Eloís, Cecilia Masó, Bonelec, Amor, Jessie, Silvia, Rachel, Esther, Gloria, Ainara, Rafael, Belén, Diana, Lola, ¡wow! Y mucha más gente sin cámara. Maravilloso, maravilloso. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos de energía esta tarde? Hacedme gestos o algo que yo vea. ¿Cómo está la energía? ¿A tope? ¿Venís con las pilas cargadas? Bueno, pues ¿cuántos de vosotros estáis aquí o vosotras estáis aquí porque queréis mejorar vuestra vida en las tres áreas maestras? Levantadme la mano. ¿A cuántas de vosotras os gustaría tener mejores relaciones personales, mejores relaciones de pareja, mejores relaciones con los hijos y mejores relaciones con nuestros compañeros de trabajo, jefes, vecinos y amigos? Genial, ese compromiso es lo que hace que hoy estemos aquí. Y antes de nada, quiero empezar felicitándoos a la gran mayoría de vosotras, muchas de las personas que estáis aquí, por el gran nivel de compromiso que habéis demostrado estos días previos, esta semana previa. Algunas personas sí que habéis entrado a última hora, pero aún así es algo digno de alabanza, ¿no? En primer lugar, porque el estar aquí ya significa mucho, y muchas de vosotras posiblemente ni lo valoréis. El ser consciente de que tenemos un problema y el tener la voluntad de solucionarlo es la primera clave, el primer paso para que eso pueda suceder. Así que felicidades por eso. Quiero felicitaros también por dar vuestro 100%. Me lo habéis demostrado muchas de vosotras estos días previos y de antemano confío en que todas las personas que estáis aquí vais a dar vuestro máximo en este evento presencial. ¿Es así o no? ¿Puedo contar con ello? No me equivoco, ¿verdad? Y en tercer lugar, quiero dar las gracias por vuestra confianza. Sé que hay muchísimas opciones ahí fuera, múltiples eventos gratuitos, muchas cosas muy variadas y uno elige en quién confiar. Y sé que las personas que estáis aquí, hoy aquí, en este evento, no es por casualidad, no creo en las casualidades, creo en las causalidades. Y el universo nos une por vibraciones. Y os garantizo que de mi parte vibra el amor por hacer posible el sueño que un día tuve, que era el de ayudar a otras personas a evitar el sufrimiento que yo tuve durante más de 30 años. Así que felicidades por esas tres cosas. Y quiero deciros antes de empezar cuáles son las normas para que este Zoom, esta sesión vaya lo mejor posible. En primer lugar, cámaras encendidas a ser posible, excepto aquellas personas que están en el trabajo, lo que sea, y por algún motivo no pueden encenderla. Cámaras visibles y aunque estéis desmaquilladas en casa, con la ropa de estar en casa, da igual. El cerebro necesita varios requisitos para que pueda integrar todo el conocimiento que hoy vamos a compartir. Uno de ellos es que cuando uno sabe que la están observando, que la están viendo, está más alerta, presta más atención. Y ese es el objetivo de que esté la cámara abierta. Y además, el segundo requisito es que estén los micrófonos silenciados todo el tiempo para no interrumpir con ruidos innecesarios y que tanto vosotras como las personas que verán después la grabación no vean esas interrupciones. Y el tercer motivo, la tercera norma que voy a pediros es compromiso y actividad. El cerebro necesita energía para integrar cuanto más mejor. Por eso voy a estar constantemente preguntando cómo estáis, de dónde sois, que levantéis la mano, que escribáis por el chat. Os pido que aunque parezca que a veces el cerebro nos diga que es una tontería, no lo es. Está estudiado científicamente que cuando hay energía, el cerebro absorbe mucho mejor y más información. Así que ese es el motivo. ¿Vale? Esas son las normas, muy sencillas y que creo que todos podemos aplicar, ¿no? Y a partir de ahí quiero que sepáis que esto va a ser un taller inmersivo, como digo, vais a tener que estar participando constantemente con esa intención. Y además tengo que deciros que no quiero que me veáis de forma diferente a lo que sois vosotros o vosotras, cada una de las que estáis aquí. El que yo esté aquí compartiendo una información no significa que yo sea superior a vosotros. Yo no sé más que vosotros, yo no estoy por encima de nadie, simplemente he tenido una experiencia vital, he adquirido unos conocimientos previos y quiero compartirlos, pero no significa que yo esté por encima de ninguna de las personas que estáis aquí. Así que hablamos de igual a igual, simplemente comparto esto y posiblemente en otro momento de nuestra vida alguno de vosotros compartáis otra cosa valiosa para los que estamos aquí. Simplemente, de igual a igual, porque todos somos maestros y aprendices a la vez. ¿De acuerdo? Y dicho esto, vamos a comenzar y a compartir y vamos a comenzar con una historia súper potente. El tema de hoy es el de las relaciones o el amor. En definitiva, una de las preguntas que yo hice esta semana pasada
era cuál de las 3 áreas maestras considerabais que era la preferente, ¿no? La que más importancia desde vuestro punto de vista tenía en esta vida. Evidentemente no hay una respuesta exacta ni válida para todos. Cada uno tenemos nuestra opinión en función de las experiencias que hayamos tenido cada uno, ¿no? Pero yo voy a compartir mi experiencia, mi punto de vista, ¿por qué? Desde mi punto de vista, las relaciones y el amor es el punto de partida de todo. Y lo digo con conocimiento de causa, por mi experiencia personal y por lo que voy a ir compartiendo a lo largo de estos minutos que vamos a estar aquí juntos, ¿no? Entonces, vamos a comenzar y damos el pistoletazo de salida. Adelante, vamos a compartir pantalla. Vamos a ver. Venga, vamos a quitar que no se vea esto. Ocultar. Vale. Vamos a ver si puedo quitarlo de arriba. Eso es. Exacto. Y vamos a ver si quiere pasar de pantalla. Aquí lo tenemos. Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es ver el siguiente vídeo. Prestar mucha atención porque esta es la base de todo lo que vamos a compartir a lo largo de esta sesión. ¿Cómo cambiarán los cristales cuando el agua se exponga a la música? Para mantener la consistencia, usamos agua destilada durante el experimento. Esto es agua cristalizada antes de que se exponga a la música. Mirad lo que ocurre cuando ponemos a Mozart. Mozart, Pequeña Serenata Nocturna. Así que intenté exponer el agua a las palabras escritas. Pensé que el agua podría tener la capacidad para sentir la vibración y darnos algunas respuestas. La primera palabra a la que expusimos el agua fue arigato. Esta palabra significa gracias en japonés. El resultado fue la formación de una estructura de cristal preciosa. Por el contrario, esto es lo que ocurre cuando exponemos el agua a palabras negativas, como por ejemplo estúpido. Aquí tenemos otro experimento que caracteriza el poder místico de las palabras. Inspirados por nuestro experimento previo, una madre y un hijo se plantearon otro experimento que pudieran hacer ellos mismos. En este experimento metieron arroz cocido en 2 tarros de cristal. Todos los días le decían gracias a uno y estúpido al otro. El hijo, un niño de primaria, siguió con el experimento durante un mes. Al acabar ese mes, el arroz al que le habían dicho gracias emanaba un olor intenso y agradable como el arroz malteado. El arroz al que le habían dicho estúpido se volvió negro y desprendía un olor fétido. Conforme este experimento iba cobrando más popularidad entre los lectores de mensajes del agua, muchos lo repitieron y nos informaron. Se dice que las palabras respiran vida. Estas fotografías muestran con claridad el poder que tienen.
A través de la cristalización, el agua nos está diciendo que puede actuar como nuestro espejo, que puede reflejar el pensamiento humano. El agua tiene la capacidad de mostrarnos lo que no podemos ver. Esa misma agua también fluye por nuestro cuerpo y nutre a todo tipo de vida en la Tierra. Esta exposición en el metro proviene de Japón. Es de Masaru Emoto. El señor Emoto empezó a interesarse muchísimo por la estructura molecular del agua y por lo que la afecta. El agua es el más receptivo de los 4 elementos. El señor Emoto pensó que quizá reaccionaría a sucesos no físicos. Así que empezó una serie de investigaciones, aplicó estímulos mentales y fotografió el agua con un microscopio de campo oscuro. Para una muestra de agua, pusimos 0,5 centímetros cúbicos de agua en 50 placas de Petri. Después cogimos esas 50 placas de Petri y las congelamos a 25 grados bajo cero durante 3 horas. Cogimos esas muestras congeladas, las colocamos en una nevera a una temperatura de 5 grados bajo cero, en la que había un microscopio con una cámara, y fotografiamos cada una de las 50 gotas de agua. Primero hicimos fotografías del agua en la que no habíamos introducido ninguna información. Luego cogimos el agua con información y realizamos el proceso que acabo de describir. Cogimos las primeras y las segundas fotografías y comparamos las diferencias. Cuando habíamos proyectado la sensación de amor y gracias en el agua, los cristales eran preciosos. En momentos así, creo que el agua está en paz. La primera es una fotografía de agua de la presa de Fujiwara. Esta fotografía es de la misma agua después de que un monje budista zen la bendijera. En la siguiente serie de fotografías, el señor Emoto imprimió palabras, las pegó con cinta adhesiva en botellas de agua destilada y las dejó así una noche. Esta primera fotografía es una imagen de agua destilada pura, es solo la esencia. Las fotografías siguientes, como pueden ver, son distintas. Este es el chi, la fuerza vital del amor. Y aquí tenemos gracias. Aquí ven dónde lo pegó a la botella. Si saben japonés ya se han dado cuenta. El señor Emoto considera que el pensamiento o la intención son el alma mater de todo esto. Se desconoce la ciencia de cómo el pensamiento afecta en realidad a las moléculas. Solo la conocen las moléculas del agua, claro. Y resulta fascinante si se tiene en cuenta que el 90% de nuestro cuerpo es agua. Da que pensar, ¿verdad? Si el pensamiento le hace eso al agua, ¿qué nos harán los pensamientos a nosotros? ¿Estáis viendo? ¿Qué os parece esta información? ¿Conocíais este experimento? Porque este es un caso real, no es nada fingido, no es ciencia ficción. Es el experimento que hizo un doctor hace unos años y fue una revolución en su día, ¿vale? ¿Qué significa esto? Significa que somos energía, lo primero, y que cada ser y cada animal, planta, etcétera, emite una vibración que afecta al entorno.
¿Esto qué significa? Fijaos, si somos agua, y la ciencia dice aproximadamente que estos son los porcentajes de agua que tenemos en el cuerpo, incluso en los niños es mucho más, ¿vale? En los niños puede ser un 70, 80, hasta 90% de agua. Imaginaos lo que influyen los pensamientos y el ambiente que hay a nuestro alrededor. Es decir, las palabras, la música, los eventos, las emociones, todo lo que se percibe en nuestro entorno. Eso mismo que sucedió con el experimento del agua con Masaru Emoto está sucediendo constantemente en nuestro día a día, pero no ahora. Está sucediendo desde el momento en que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre y especialmente hasta los 8 primeros años de vida, que es cuando más permeables somos, cuando nuestro cerebro es más absorbente y estuvo recogiendo una serie de información que se ha quedado impregnada en nuestro ADN. Y estamos programados por esa información que recibimos, por ese ambiente, por ese entorno. No solo mental, emocional, sino también físico, a todos los niveles. Y esto tiene una trascendencia brutal, extraordinaria, y que muy pocas personas conocen. Así que quería comenzar con esta bomba de relojería, porque a partir de esta información vamos a comprender mucho mejor todo lo que viene a partir de ahora, ¿vale? ¿Qué es la epigenética? La epigenética es la ciencia que ya se ha descubierto en coherencia con este descubrimiento que tuvo el profesor Masaru Emoto. Es la ciencia que estudia cómo nuestro ADN se manifiesta de una manera u otra en función del entorno en el que hayamos convivido. Lo que estoy explicando, desde que estamos en el vientre de nuestra madre en el momento de la concepción o incluso antes, hasta los primeros 7 u 8 años de vida somos esponjas humanas, absorbemos todo, especialmente todo lo que hay en nuestro entorno. ¿Cómo se sentía nuestra madre? ¿Cómo se sentía nuestro padre? ¿Qué estaba sucediendo en el entorno? Si sucedió algún evento traumático, especialmente emocional, etcétera, etcétera. La epigenética, por lo tanto, es la disciplina científica que ya está probada que se ocupa del estudio de las modificaciones heredables y reversibles que influyen en la función genética sin modificar el ADN, ¿vale? Jugando un papel esencial, crucial, en el desarrollo de enfermedades comunes como las cardiovasculares, el cáncer, las cerebrales, pero no es solo eso. No es solo que influye en nuestro cuerpo físico, sino que incluye en nuestro mundo emocional y en nuestro mundo mental. Es decir, puede suceder que hace 2 generaciones un ancestro de mi familia viviera una situación especialmente intensa a nivel emocional y que 2 generaciones después, yo hoy aquí, estoy viviendo la misma sensación y ni siquiera me hayan contado qué ha sucedido mientras tanto. Eso es lo que dice la epigenética. Así que imaginaos la trascendencia que tiene esto. Para que lo podáis comprender un poquito mejor, imaginaos, porque esta palabra sé que es un poco palabreja, que cuesta familiarizarse, sobre todo si no la habéis escuchado antes, pero imaginad que la epigenética es, bueno, nuestro ADN, si sabéis que es como en la cadena, esta foto que se ve aquí, ¿no? Tenemos todos tenemos ahí una especie de cadena, ¿no? Con nuestro ADN. Imaginaos que esa cadena de ADN es como el guión de una película. ¿Vale? El guión y todo el script, todo el guión escrito de la película, y tenemos un equipo de producción de la película que es el que decide qué partes de ese guión se van a expresar y qué partes se van a omitir, ¿vale? Porque no se consideran tan relevantes y se pueden omitir, ¿vale? Pues eso es la epigenética. La epigenética es que a través del entorno, el ambiente en el que hemos vivido, hay unas modificaciones químicas en nuestro ADN que hace que se expresen una parte de nuestro ADN y otra se quede latente y que no se manifieste por esas vivencias, por esas energías, por esos pensamientos, por esas emociones que hemos estado rodeadas, incluso por el entorno físico en el que hemos estado viviendo. De manera que se activan unas partes u otras en función de lo vivido. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos programados desde que fuimos bebés y antes de ser bebés y nadie nos lo había contado. ¿Cuántas de las personas que estáis aquí conocíais esto? Levantadme la mano. ¿Por qué no se cuenta esto? Si decidí hacer este evento y compartir esta información, precisamente fue porque estoy harta de ver cómo hay montones de eventos gratuitos. Sí, están geniales porque hay que acceder a toda esa gente que lo necesita, ¿no? Y hay que hacerlo de forma accesible. Pero se dan cosas genéricas. Las teorías que hemos aprendido en libros, en conferencias, en eventos, y no se va al origen, que es lo que lo cambia todo. Si uno no va a la raíz de la cuestión, podemos hacer ciertos avances, pero serán muy leves.
y seguiremos frustrándonos una y otra vez pensando que hemos dado todo lo mejor de nosotros mismos, que hemos apostado por nuestro tiempo, por nuestra energía, incluso por nuestro dinero, y que no estamos obteniendo los resultados que merecemos. ¿Por qué? Porque casi nadie va a la raíz. Porque casi nadie está haciendo uso de esta epigenética que está demostrada científicamente. Los estudios hasta ahora dicen que esas grabaciones químicas, esas manifestaciones químicas de nuestro ADN se pueden transmitir hasta 3 generaciones. Eso es lo que está demostrado hasta ahora. Y no se descarta que pueda ser alguna generación más, 1 o 2 generaciones más. Lo que pasa es que como los estudios conllevan tener que hacer el estudio durante la vida completa de una persona y la vida completa de la siguiente generación, hasta ahora solo se han demostrado 3 generaciones, porque necesitamos mucho tiempo para poder demostrar más. Pero se demostrará, estoy convencida. Así que imaginaos la trascendencia de esto. Ir a la raíz, ir a conocer cuál es nuestra epigenética, es la clave para poder desbloquear no solo nuestras relaciones, sino también nuestra salud, nuestro nivel de energía y vitalidad y por lo tanto también nuestra relación con el dinero, con el mundo profesional. ¿Os dais cuenta de la importancia que tiene esto? ¿La veis o hay alguna duda? Dice por aquí Carmen Gil, no se cuenta esto porque a muchas personas les interesa mantenernos ignorantes. Puede ser. Puede ser que esa sea la intención y no digo que no. También puede ser que mucha gente desconozca esto y que, bueno, pues con lo que hemos aprendido más superficial lo vamos compartiendo, vamos ganando dinerito y tampoco importa tanto la transformación que sufran los demás, ¿no? Para mí, después de estar más de 30 años viviendo una historia personal difícil para mí, y sé que hay historias mucho más difíciles, pero cada uno tiene su historia y cada uno sufre sus emociones, ¿no? Cuando yo descubrí esto dije, wow, esta es la clave de todo. Cómo estamos yendo constantemente a la píldora mágica, ¿no? O sea, cuando vamos al médico, ¿qué hacemos? La gente que espera, la gran mayoría de la gente cuando va al médico, la mayoría de la gente espera la pastillita mágica que solucione mi problema de salud. Te dan la pastillita mágica que actúa en los síntomas de la enfermedad, te anestesia por los síntomas y crees que estás curada. Pero ¿qué pasa? Que como no se ha ido a la raíz del problema, muy posiblemente y muy frecuentemente sucede que en poco tiempo vuelves a manifestar los síntomas. Y estoy hablando incluso de las personas que han padecido cáncer. ¿Cuántas personas conocéis que han tenido un cáncer, le han extirpado el tumor cancerígeno y pocos años después, a veces 2, 3, 5 años, vuelve a reproducirse el mismo cáncer? ¿Lo conocéis? Porque van al cuerpo físico, a la manifestación del síntoma, pero no a la raíz. Y el origen es la emoción que generó eso, la creencia, el pensamiento que generó eso. ¿Vale? Entonces, si estamos aquí es para ir al origen y a la raíz. ¿De acuerdo? Quiero empezar a hablaros de cuál es la fórmula del éxito para que comprendamos cómo podemos desbloquear las 3 áreas maestras, pero hoy concretamente del área de las relaciones, del área del amor hacia las demás personas, ¿no? La fórmula del éxito dice que el 80% de la fórmula lo constituye la mentalidad. ¿Qué tipo de pensamientos y qué tipo de creencias tenemos aquí dentro? Y solo el 10% constituye la estrategia, es decir, el paso a paso, el cómo hacer las cosas para conseguir el resultado. ¿Esta fórmula la conocíais muchos de vosotros? ¿Os imagináis? Bueno, no es, está equivocado, no es 80-10, es 80-20. Acabo de dar cuenta, ¿vale? Es un 20% de la fórmula, es la estrategia, y un 80% es cultivar y cambiar la mentalidad que tenemos. ¿Qué es lo que hacemos normalmente la mayoría de las personas cuando queremos conseguir algo? Hoy día la fuente por excelencia es YouTube. ¿O no? ¿Cuántas personas cuando quieren resolver un problema y no saben cómo hacer algo, a dónde buscamos? ¿Dónde buscamos? Nos vamos a Doctor Google, nos metemos dentro de YouTube y empezamos a buscar cómo hacer esto, cómo conseguir dinero, cómo tener mejores relaciones de pareja, cómo resolver mi problema de salud tal. ¿Y eso qué es? Ese es el paso a paso, la estrategia, el cómo hacer, el cómo dar los pasos necesarios para llegar al destino que queremos llegar. Sin embargo, la fórmula dice que solo el 20%. Solo el 20% es ese paso a paso. El 80% es la mentalidad, las creencias que tenemos sobre eso que queremos alcanzar. Y esas creencias se formaron fundamentalmente en nuestros primeros años de vida, como iremos viendo a lo largo de la sesión. Así que cambio de mentalidad por completo. Lo que importa es qué tenemos aquí dentro. Y por supuesto que también es importante la estrategia, pero con un peso muy, muy, muy relativo. ¿Vale? Esta
es la especificación de la fórmula anterior. Si la mentalidad lo forman los pensamientos, hay una fórmula, vamos a empezar con la fórmula de atrás adelante, para que lo comprendáis mejor. La R significa resultado. Todos vamos buscando un resultado, una relación de pareja estable y duradera, una mejor relación con mis hijos, llevarme bien con mi jefe, cualquier tipo de resultado en nuestro día a día con las relaciones personales que tenemos con otras personas, ¿no? Si ese es el resultado, está claro que a un resultado se llega por alguna acción que hemos tomado previamente, por algo que hemos hecho o hemos dejado de hacer. La acción puede ser positiva o la acción puede ser el simplemente no hacer nada, pero eso es una forma de accionar, pero es negativo, ¿no? De forma pasiva. Entonces, si un resultado está derivado de una acción previa, ¿de qué depende que actuemos de una manera u otra o incluso que no actuemos? ¿De qué dependen nuestras acciones? Las acciones que llevamos a cabo en nuestro día a día, que son muchísimas a lo largo de nuestro día, están directamente influenciadas por nuestras emociones, por nuestro estado emocional. Todos sabemos que no es lo mismo levantarse un día con alegría y felicidad y entusiasmado por algo que va a suceder, o levantarse con el pie torcido, con el pie izquierdo, y estar triste, frustrada, enfadada, con rabia, con resentimiento. Evidentemente, uno no actúa de la misma manera cuando está en una situación o en otra, ¿cierto? Evidentemente, cuando tenemos emociones de las que llamamos positivas, somos más proactivos y además las acciones que llevamos a cabo son más favorables para alcanzar el resultado que vamos buscando. Por lo tanto, las emociones que influyen en nuestro día a día determinan nuestras acciones. Pero ¿de qué dependen nuestras emociones? Porque muchas personas creen que las emociones son algo aleatorio que aparecen en nuestro día a día y que depende de la suerte del día, de cómo nos levantemos esa mañana. Podemos tener la suerte de estar en positivo, con unas emociones confortables, cómodas, deseables, o por el contrario, tenemos la mala suerte de que hemos amanecido con unas emociones indeseables, incómodas y dolorosas. ¿Muchas de personas creen esto o no? Levantarme manos, que os vea. Sin embargo, eso ya está demostrado que no es así. Las emociones no son casuales, no salen de forma aleatoria. Las emociones las hacemos nosotros consciente o inconscientemente, pero las hacemos constantemente nosotros, cada una de las personas. ¿De qué dependen esas emociones? ¿De qué depende de que nos embargue una emoción u otra? Pues depende directamente de nuestros pensamientos. Y está la P. Según los pensamientos conscientes o inconscientes que mantengamos en nuestra mente la mayor parte del tiempo, así serán las emociones que tengamos en nuestro día a día. Y esas emociones van a ir en coherencia con esos pensamientos. Si tenemos pensamientos de pobreza, de incapacidad, de imposibilidad, de dificultad, lógicamente las emociones que van a emanar de esos pensamientos van a ser coherentes y por lo tanto posiblemente sean pensamientos de impotencia, emociones de incapacidad, de impotencia, de bajo nivel de capacidad, de autoestima, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, las acciones serán también coherentes con esos pensamientos y emociones y los resultados, lógicamente, también serán coherentes. Pero ¿de qué dependen nuestros pensamientos? ¿Por qué un día pensamos de una manera y otro día pensamos de otra manera? ¿Por qué me dan una buena noticia y pienso bien y me dan una mala noticia y pienso mal? ¿De dónde derivan los pensamientos? Porque esta es otra cuestión que muchas personas creen que es cuestión del azar y de la suerte. Que unas veces te llegan unos pensamientos de un tipo y otras veces te llegan otros pensamientos de otro tipo. Y nada más lejos de la realidad. Los pensamientos no surgen por formación espontánea, por azar. Surgen porque hay un sistema de creencias previo del cual derivan ese tipo de pensamientos. ¿Qué son las creencias? Las creencias no son más que lo que en un edificio supondrían los pilares del edificio, los cimientos y los pilares del edificio. Cuando construimos un edificio, ponemos unos cimientos y ponemos determinados pilares en puntos estratégicos del edificio. Y en función de dónde coloquemos esos pilares, vamos generando unas habitaciones u otras. Si yo tengo un pilar aquí justo delante de mí, lógicamente no se me ocurre hacer las escaleras del edificio justo por donde está ese pilar, en mitad de ese pilar, ¿verdad? Estamos condicionados por la situación y la colocación de esos pilares, ¿no? Pues lo mismo pasa con las creencias. Las creencias son esos pilares que ya están establecidas previamente y que hemos ido acumulando, sobre todo en nuestros primeros años de vida, a través de esa epigenética, de ese entorno en el que nos hemos movido y que se han ido fijando, como veremos ahora, por distintas vías. Y a partir de esas creencias surgen unos pensamientos u otros. ¿Creéis que son los mismos pensamientos, las mismas emociones y las mismas acciones las que puede tener una persona que haya nacido en una familia con relaciones interpersonales y familiares amorosas,
pacíficas y sin grandes conflictos que una persona que ha vivido en un entorno donde las guerras familiares, las luchas por las herencias, los conflictos y peleas entre hijos o entre hermanos han sido constantes. ¿Creéis que será lo mismo? Evidentemente no, es imposible, ¿no? Pues recordar que esta es la fórmula de todas y cada una de las cosas que suceden en nuestra vida. La conozcamos o no, porque esta fórmula jamás, jamás falla. Por lo tanto, si queremos obtener el resultado de este que queremos aquí, ya sea en el ámbito de las relaciones, en el ámbito de la salud, en el ámbito del dinero y de la profesión, tenemos que ir al origen, y el origen está en el sistema de creencias. ¿En qué hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida, y especialmente en esos primeros años de vida, por condicionamiento del entorno que hemos vivido? Y a partir de ahí podremos cambiar, ¿no? Porque la buena noticia de todo esto es que tengamos un sistema de creencias que hemos heredado de nuestro entorno más cercano no significa que no podamos cambiarlo. De hecho, la epigenética ya lo ha demostrado. Que se manifiesten unas partes del ADN y no otras no significa que eso sea inmutable. Se puede transformar, se puede reconstruir ese ADN para que se hagan visibles esas partes que hasta ahora han estado latentes y no se han manifestado. Así que ahí está nuestra clave. Ahí es donde podemos meter mano para hacer que nuestros resultados y que nuestra vida cambie en el sentido que deseamos y que, por supuesto, merecemos. ¿De acuerdo? Y dicho esto, quiero hablaros un poquito de mi historia personal. Algunas de las personas que estáis aquí ya me conocéis, pero otras no. Y quiero dar a conocer mi historia porque de aquí parte todo lo que yo estoy compartiendo. Y es una historia real, de carne y hueso, de una persona normal y corriente que nació en una familia normal y corriente, como podría haber sido cualquier otra. Y bueno, esta es una imagen cuando yo tenía aproximadamente unos 5 años de edad. Aquí estoy cogida a la espalda de mi padre y con mi madre, los tres súper felices. En ese momento mi madre estaba embarazada de la única hermana que tengo, pero todavía no había nacido. Y es de las pocas imágenes, de las pocas fotografías que yo tengo feliz con mi padre y mi padre feliz conmigo. Porque como os adelanté en estas historias previas que he compartido a lo largo de la semana anterior, el gran desafío de mi vida ha sido la relación con mi padre. Y como esa ha sido mi experiencia, de ahí os voy a transmitir la idea de por qué las relaciones son tan importantes en nuestra vida. ¿De acuerdo? ¿Qué viví yo a lo largo de esos años? A partir de esos 5 años de edad, sobre todo, que fue cuando yo un poco empecé a tomar conciencia. En mi casa, muy frecuentemente, más de lo que me habría gustado, se vivían constantes discusiones, gritos y alcohol por parte de mi padre. Mi padre venía de una familia donde mi abuelo también había bebido mucho. Yo también vi eso en mi abuelo paterno, ¿no? Y claro, yo al principio no era consciente de nada. Yo al principio veía que mis padres discutían, al principio ni sabía ni siquiera por qué. Pero conforme fui creciendo y fui tomando más conciencia, me di cuenta de, bueno, del argumento que daba papá y del argumento que daba mamá. Y rápidamente yo me identifiqué con el argumento que daba mamá, porque veía a mamá sufrir, porque veía en las situaciones familiares, cuando nos juntábamos con mi abuelo, sufrir esas mismas circunstancias y lógicamente no era nada agradable. Para una niña que no entiende qué está sucediendo, me sentía pues como esta niña que aparece en la imagen. Gritos, discusiones y yo quería taparme. Yo recuerdo la imagen de estar en mi cama por la noche, porque yo había veces que me acostaba por la noche, papá no había llegado a casa, mamá se quedaba despierta para ver si llegaba, yo me dormía en mi cama y de madrugada pues me despertaban los gritos y los empezaba a escuchar dando voces alterados, no seguía muy bien, y yo me echaba, me doblaba la almohada como si fuera un sándwich en mi cabeza, me doblaba la almohada y me hacía un sándwich con esa almohada para no escuchar todo aquello. Lo estaba sufriendo y no quería escucharlo, no quería vivirlo, era tan desagradable y tan irracional para mí que no llegaba a comprenderlo, ¿no? Conforme fui creciendo, llevé a cabo una decisión, ¿no? Y dije, esto hay que solucionarlo, ¿no? Y no solo nació de mi iniciativa, sino que además mamá, que se sentía impotente y frustrada por ver que la historia con papá se repetía una y otra vez, después de haber intentado hablar con él, después de haber razonado o intentar razonar con él, el caso es que se repetía una y otra vez y no había manera de parar aquello. Y hubo un momento en que mamá, yo siendo muy niña, no recuerdo exactamente la edad, pero siempre fui una niña bastante madura y mamá me pidió su colaboración. Y me dijo, Silvia, a ver si tú eres capaz de hablar con él y eres capaz de hacerle comprender, a ver si tú le dueles más que yo y es capaz de dejar de una vez por todas el alcohol. Porque todo lo que sucede en nuestra vida es por culpa del alcohol, ¿no? Y yo me creí la película. Yo compré la película de mamá.
¿Y qué hice? Hablar con él racionalmente, tranquilamente, papá, te das cuenta que esto ya se ha vivido en la familia, que tu padre también hacía lo mismo, que cada Nochevieja cuando vamos a las reuniones familiares, tu padre viene borracho y que todos sufrimos ese acontecimiento. Sí, 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 lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. ¿Y qué pasaba? Que papá prometía que no iba a suceder más, pero constantemente se repetía la situación. Claro, yo al principio como niña inocente me lo creía, confiaba en papá, pero papá volvía a traicionarme al día siguiente porque yo lo vivía como una traición y entendí que papá no me quería ni a mí, ni a mamá, ni a mi hermana. Porque me prometía y era una cosa tan evidente para mí y él no la veía, aun cuando lo había sufrido en sus propias carnes viendo lo de papá. Y yo no podía comprender aquello. Incluso intenté intermediar entre papá y mamá para que hubiera un poco de paz, pero papá jamás cambiaba. Y me pasé muchos años tratando de que papá cambiara. Creí que esa era la única solución para la paz en la familia, para mi propia felicidad y para la de mi hermana y mi madre, ¿no? ¿Qué consecuencias tuvo todo esto en mi vida? Pues en primer lugar la desconfianza. Como he dicho, yo sentía que papá me traicionaba cada vez que me decía no te preocupes, os quiero, ya no va a suceder más, ha sido una equivocación, tranquilas que no sucederá, pero volvía a suceder. Yo empecé a desconfiar de las personas, pero especialmente los hombres, porque papá representaba esa energía masculina en mi vida y mi subconsciente grabó, mi epigenética grabó que la energía masculina hacía daño y traicionaba. Además, lo vivía como una injusticia, porque era totalmente injusto. Yo veía a mis amigos o amigas del colegio y ellas no tenían ese problema. Ninguna amiga me decía que su padre se emborrachaba, que venía dando gritos, que peleaba con su madre. No, 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 eso no sucedía. Entonces me preguntaba, ¿por qué yo y otras personas no? ¿Por qué la vida es tan injusta? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Pasé mucho miedo, evidentemente, como ya he dicho, porque no sabía qué iba a suceder. A mí los gritos me asustaban, como niña no sabía qué estaba sucediendo muy bien, no comprendía nada, era un ser inmaduro, mi cerebro estaba sin desarrollar y no sabía qué estaba pasando. Eso que hizo que como papá me traicionaba constantemente, como no podía confiar y como papá no estaba a mi lado cuando yo lo necesitaba, empecé a tener bajos niveles de autoestima. Apenas sin darme cuenta, de forma invisible, silenciosa. Pero empecé a darme cuenta, conforme fui creciendo, que tenía ciertas inseguridades, miedos, como que no sabía si era capaz de hacer ciertas cosas, que todos los demás eran mejor que yo, a pesar de que era una niña brillante en el colegio, brillante en el instituto, con las notas, con los resultados, pero yo no me lo creía. Y no sabía por qué. Todo el mundo lo veía, me alababa, me decía que todo era perfecto, que era extraordinaria por encima de muchas otras personas, y yo no me lo creía. ¿Por qué? Porque yo ya me había sentido impotente y no había sido capaz de solucionar el problema con papá. Me autorresponsabilicé y cogí la película de mamá que decía que tenía que ayudarle a resolver el problema y yo como niña no pude. Me quedé con esa impotencia, con esa frustración y además me quedé con el sentido del ridículo, porque pasé mucha, mucha, mucha vergüenza cuando tenía que ir con mi padre a reuniones familiares, a comidas familiares, o incluso tengo la imagen grabada de ir a la verbena del barrio a bailar, cuando mi padre había venido borracho y mi padre me sacaba a bailar. Y yo odio bailar. No sé si es por aquel evento, porque realmente no me gusta, pero odio bailar. Y he conseguido vencer ese miedo, he conseguido bailar delante de la gente y disfrutar bailando, pero aún queda algún resquicio de eso. Imaginaos las consecuencias que puede tener el entorno, el ambiente que uno ha vivido en esos primeros años de vida cuando uno no comprende qué pasa, simplemente lo vive y absorbe. Y pensáis que yo como niña, con 5, 6, 7, 8 años, ¿qué 3 áreas maestras creéis que me influenciaban en aquel momento? ¿Creéis que para mí el dinero era importante en aquel momento? ¿Creéis que para mí los problemas de salud eran un problema en aquel momento? Nada. Para un niño, para una niña, lo único que le duele es la relación que mantiene con los demás. Son las relaciones personales, el sentir el amor o no sentirlo de sus seres más queridos. Y yo no lo sentía de papá. Lo sentía de mamá, pero no lo sentía de papá. Y necesitaba el amor de los dos, no solo de uno. De ahí que mi argumento sea el que son las relaciones personales de las que surge todo. Porque en esos primeros años de vida, lo único que nos importa es sentir el amor de papá y mamá, de nuestros seres más queridos. Luego, más adelante, de nuestros amigos, de nuestro entorno, pero cuando somos niños no nos preocupa el dinero, si hemos vivido en una familia más o menos normal. No nos preocupa la salud porque no tenemos problemas de salud en principio, salvo que haya habido alguna situación extrema donde haya habido alguna madre o algún padre con un problema de salud intenso o que haya perdido la vida a una edad temprana.
pero empieza preocupándonos el amor, las relaciones con los demás. Y de ahí empiezan a grabarse esas creencias de todo lo que va sucediendo en nuestro alrededor y sacamos conclusiones, sacamos pensamientos, sacamos emociones, actuamos de una manera u otra y llegamos a un resultado. Como yo lo estaba pasando tan mal, ¿qué alternativas busqué para no sufrir esa situación tan incómoda? Pues intenté escaparme de esa situación camuflándome en distintas situaciones. Una de ellas fue la de los estudios. Como era una niña inteligente, que se le daba bien estudiar, que además le gustaba estudiar y que además había vivido en la familia que nadie de mi familia tenía estudios previos. La mayoría no, todos los miembros de mi familia habían ido, unos al colegio, otros ni siquiera habían podido ir al colegio, mis abuelos, por ejemplo, no fueron al colegio. Uno de mis abuelos incluso aprendió a escribir sin ni siquiera ir al colegio porque no tuvo la oportunidad. Aprendió por una persona que iba enseñando a leer y escribir por el Cortijo, donde vivía en aquel momento. Y yo lo escuché eso mucho y decidí estudiar, pero además me gustaba y se me daba bien, ¿no? Entonces me camuflé en los estudios, en el colegio, en el instituto, en la universidad, en hacer máster, cursos de todo tipo, de idiomas, todo. Y me camuflé en una de las aficiones que a muy temprana edad surgió en mí y que evidentemente también venía de mi familia paterna precisamente, que fue tocar la bandurria. Desde los 6 años empecé a tocar la bandurria y la música fue mi anestesia, fue mi válvula de escape. Y con eso pensaba que estaba resolviendo ese problema, ya no sentía tanto el dolor que vivía en casa, solo en momentos puntuales, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados que yo conseguí a través de este escape, a través de esta huida de lo que estaba sucediendo en casa y de ver que no podía resolverlo? Pues evidentemente coseché muchos títulos. Aquí tenéis una imagen de uno de esos cursos, en este caso fue un curso de idiomas inmersivo con nativos, que nos dieron nuestra titulación, nuestro diploma, y que lo disfruté muchísimo. Aquí abajo tenéis una foto con las personas que en mi promoción en el instituto, yo estudié COU y COU, y en COU fuimos las personas que sacamos matrícula de honor al final de esos 4 años de instituto. Solo estas poquitas personas. Pero aún así yo me sentía con baja autoestima, con baja confianza en mí. ¿Qué pasa? Que como era la niña típica, buenecita, callada, estudiosa, con muy buenas notas, yo era la oveja negra. Porque yo me iba a mi grupo de amigas y era la empollona. Es que la Silvia es la que está todo el día estudiando. Es que eso seguro que su madre la tiene castigada. De hecho, criticaba mucho a mi madre dentro de la familia incluso, como que no me dejaba salir de fiesta con mis amigos cuando ya empezábamos a la edad de salir en el instituto y era porque a mí no me gustaba. ¿Y cómo me iba a gustar a mí salir a bailar, que había pasado tanto ridículo con mi padre, a beber, que mi padre había bebido y yo tenía clarísimo que no quería beber, o a fumar, o a hacer todo lo que los adolescentes de aquella época hacían? Me sentí una oveja negra, excluida, apartada de los demás y muy sola. Esos fueron los resultados. Pero claro, no podía mantenerme mucho tiempo en esa situación porque era muy dolorosa. De hecho, la soledad fue durante mucho tiempo mi miedo más profundo. Cuando me fui a estudiar a la universidad, vivo en un pueblo que está como unos 100 kilómetros de Granada capital, que es donde yo fui a la universidad, ahí empecé a cambiar un poco mi mentalidad. Había ido ya a terapia psicológica, lógicamente, porque no estaba bien, siempre estaba triste, siempre estaba sola, siempre estaba apagada, no lo pasaba bien, no disfrutaba como los niños de su edad. Y ahí empecé a encajar en el puzzle, o al menos eso fue lo que yo pensé, ¿no? Ahí empecé a conocer gente nueva, que no era solo del pueblo, venía gente de muchos más lugares, con mentalidades más abiertas, tampoco conocían mi historia y yo la escondía, ¿no? Yo no le contaba a casi nadie lo que estaba viviendo en casa con papá y mamá. Y aquí pues me veis con un grupo de amistades súper divertidas, todo lo que no me había divertido en mi infancia, me empecé a divertir cuando fui a la universidad. Y lógicamente con buenos resultados. Ahí está el día de mi graduación, que me acompañó mi familia, como no podía ser de otra manera, pero fijaos la cara de mi padre, fijaos la cara de, se supone, de orgullo, la primera persona de la familia que sacó un título universitario, fijaos qué cara tenía, su cara lo dice todo, ¿no? Bueno, pues esa parecía que era la solución, parecía que mi vida ya por lo menos reía, disfrutaba de las fiestas, salía a bailar, incluso bebía algo, sin pasarme nunca de la raya, pero bebía algo, había conseguido que el alcohol tampoco fuera el enemigo número uno en exclusiva, ¿no? Y cuando ya lo tenía todo, acabé la carrera y todo, me saqué un título más. Después de la carrera estudié el título de gestor administrativo, que son como una especie de mini oposiciones a nivel de temario. Me fui a Madrid, saqué el título y decidí dedicarme a ser gestor administrativo. Mi madre siempre había trabajado en una gestoría, a mí no me desagradaba trabajar en una oficina y decidí sacarme el título para después poder iniciar un negocio propio y familiar y no el que había estado ejerciendo mi madre como empleada en la gestoría de otro empresario, ¿no?
¿Qué pasó cuando yo terminé la universidad, me saqué ese otro título y ya no tenía excusa para seguir viviendo en Granada y tuve que volver a mi pueblo de nuevo, tuve que volver a casa, ¿no? Y cuando volví a casa me di cuenta que la realidad no se había huido, la realidad seguía siendo la misma, ¿no? Y ahí estalló de nuevo la guerra con papá, estalló de nuevo la frustración y nuevamente tenía que escapar de ese dolor, porque la mente está diseñada para huir del dolor y acercarse al placer. Entonces mi mente diseñó una nueva estrategia. ¿Cómo puedo huir si ahora no me puedo ir de casa? Ya no tengo la excusa para estar toda la semana fuera en otra ciudad, ¿no? Todavía no había conseguido mi primer trabajo ni nada. Y entonces mi punto de fuga fueron los viajes. Aquí me veis viajando por medio mundo, Estados Unidos, Roma, Europa, por todos sitios, China. Estuve en todos sitios viajando y lo pasaba súper bien, pero súper bien, con un grupo de amigos, disfrutaba. Además me gustaba muchísimo la fotografía, disfrutaba haciendo fotos por todos sitios, con las fiestas que me pegaba con mis amigos, las ciudades que conocía, las culturas, siempre me gustó conocer gente de otros países y disfrutaba muchísimo. ¿Qué pasaba? Me di cuenta que me costaba mucho mantener relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque yo era muy exigente. Yo he visto lo que sucedía en la pareja entre papá y mamá, que es el primer ejemplo que vemos de lo que es una pareja cuando somos niños. Y yo había visto que era un conflicto constante entre papá y mamá. Y yo había visto que papá hacía daño a mamá y hacía daño a toda la familia con su conducta adictiva al alcohol. ¿Qué pasó? Que además de que me costaba entablar relaciones de pareja, cuando lo hacía, siempre acababa con el corazón roto. Siempre, siempre, siempre. Por un motivo u otro, pero siempre acababa con el corazón roto. Y claro, yo pensaba al principio que mala suerte. Este chico no era el mío. Lo siento. ¿Qué hacía? Seguía metida en mi mundo. Seguía viajando por todo el mundo. Aquí veis en Marruecos, aquí veis en Londres, aquí en la muralla china, por todos sitios. Y seguía enfrascándome en mis hobbies. Ya os dije antes que la bandurria desde los 6 años fue mi hobby principal. Todo con una orquesta de la U desde esos 6 años, bueno, un poquito más adelante, pero empecé a tocar la bandurria con 6 años. Y también me metí en un grupo de coros y danzas populares que viajábamos por todo el mundo participando en festivales internacionales de danzas populares. Así que, excusa perfecta para huir de casa y no estar nunca en casa, ¿no? Todo eso inconscientemente, porque conscientemente yo no estaba decidiendo eso. Simplemente lo hacía y veía que sufría menos. Ya está. Pero ¿qué pasaba? Que estaba viviendo en la superficie. Hasta que llegó una persona especial, el que hoy es mi marido. Aquí lo tenéis. Y con esta persona especial empezaron a surgir ciertos problemas que habían coincidido en mis parejas anteriores, y es que todas mis parejas tenían algún problema psicológico. Cuando yo conocí a mi marido, volví a detectar que había un problema psicológico en él. Mi marido, desde antes de conocerme a mí, tenía crisis de ansiedad severas, llevaba tiempo yendo a psicólogo, yendo a psiquiatra, tomando pastillitas mágicas que parecía que lo calmaban, pero que no se solucionaban. De hecho, nosotros nos fuimos de viaje de novios y yo no lo sabía porque él no me lo había contado, me lo contó después. Y cuando volvimos del viaje de novios, abrí la maleta para deshacerla y me encuentro unas pastillitas mágicas. Y digo, ¿esto qué es? Ah, son mías, me dijo. No, es que yo he sufrido, ya lo sabes, he sufrido mucho de ansiedad y tenía que llevarlas encima. No me las he tenido que tomar en todo el viaje, pero si no las llevo encima me da la ansiedad, me da ese ataque. Claro, para mí fue motivo de preocupación porque dije, me acabo de casar con una persona que sí, yo pensaba que tenía el problema solucionado, pero no lo tiene. Pero además no era solo ese problema psicológico, es que empecé a darme cuenta de que tenía un problema también psicológico y era hipocondríaco. Estaba totalmente obsesionado por lo que comía, por lo que bebía, por todo. Y pensaba que todo le podía causar una enfermedad. Pronto tomamos la decisión, cuando yo todavía no estaba metida en este mundo del crecimiento personal, tomamos la decisión de que teníamos que pedir ayuda, sobre todo para que él se diera cuenta de que tenía un problema, porque al principio no lo reconocía. Reconocía el problema de la ansiedad, pero no el problema de la hipocondria. Y gracias a la ayuda psicológica en aquel momento pudimos saltar el primer obstáculo, ¿vale? Aquí me veis feliz con mi marido, con mis dos maravillas, que son mis dos hijos, que ahora ya están mucho más grandes, y disfrutando, aparentemente. Pero llegó un dilema en mi vida, porque aunque ya había salido de casa, ya no vivía en casa con papá, ya no había discusiones constantes entre papá y mamá, tenía un dilema, porque aunque yo creía que el problema se había resuelto al irme de casa, nada más lejos de la realidad. Y el problema era que mi padre, una vez casada, ni aceptaba a mi marido, que no se hablan a día de hoy, ni aceptaba a mis hijos. Yo vi unas diferencias notables entre cómo trataba a mi padre y sigue tratando a mis hijos y cómo trata a mis sobrinos, a los hijos de mi hermana.
Y tuve este gran dilema, ¿qué hago? ¿Acepto la situación o me voy porque esto es inaguantable? Y es muy doloroso, porque puedo garantizar que tu padre te rechace, que sientas que tu padre no te quiere, es muy doloroso. Que sientas que tu padre no acepta a tu marido, es muy doloroso. Pero que sientas que no acepta a, a tus hijos, creo que no hay nada más doloroso que eso. Y yo me planteé, ¿qué hago? ¿Me voy para siempre y no me reúno cada vez que esté él? ¿Pongo entre la espada y la pared a mi madre? ¿O lo acepto y tengo que hacer algo para que no me duela como me está doliendo? Y bueno, pues ahí empezó a plantearse una solución que nunca me había planteado. Fue el momento en el que surgió, apareció en mi vida mágicamente, causalmente, estoy convencida, el mundo del crecimiento personal. A partir de ese momento aparecieron libros, aparecieron eventos, aparecieron formaciones y aquí me veis con algunos de mis mentores, con alguna de mi biblioteca con la que yo empecé, leyendo libros y, bueno, descubriendo un mundo totalmente nuevo que empezó a cambiar mi mentalidad. Recordar la fórmula del éxito. El 80% es mentalidad, cambiar ese sistema de creencias que tenemos y solo un 20% el paso a paso. Así que yo a partir de ahí me di cuenta de que tenía que cambiar mi mentalidad, tenía que conocer cuáles eran mis creencias y empezar a transformarlas, ¿no? Y bueno, aquí se abrió un mundo totalmente desconocido para mí y me adentré de lleno en él porque vi la esperanza que no había tenido y que ya había perdido, ¿no? A partir de ahí empecé a leer, a leer, a leer, a asistir a eventos virtuales, a asistir a eventos presenciales. Gasté más de 40.000 euros, de hecho yo creo que ahora ya está más que superada esa cantidad, en formaciones, en transformaciones personales, en terapias, de todo tipo, psicológicas, intervención estratégica emocional, constelaciones familiares, de todo tipo. Y ahí apareció el milagro, ahí apareció en mi vida la solución. Y el milagro era mi cambio de percepción. Me había tirado toda la vida tratando de cambiar a mi padre. Como única solución visible para mí era cambiar su forma de actuar. Y la única solución salía porque papá dejara de beber. Y no lo había conseguido. Cuando yo empecé a cambiar mi percepción sobre aquello que estaba viendo, empecé a notar una transformación interior en mí que hizo que poco a poco se fuera diluyendo el sufrimiento, el dolor que durante más de 30 años estuve padeciendo sin encontrar la solución. ¿Esto qué hizo? Que no solo empecé a encontrar mi solución particular, sino que empecé a transformarme y cuando empecé a leer tantos libros de crecimiento personal, todos te hablaban del propósito de vida y te definían qué era el propósito de vida, eso que te da energía, vitalidad, que te hace levantarte con ganas por las mañanas, que te hace vibrar de alegría y que no te importe si es lunes o domingo, que da igual, ¿no? Y dije, ¿cuál es mi propósito de vida? Porque entonces quiere decir, en el trabajo que yo tengo, que yo ya estaba trabajando en la gestoría, con el negocio familiar que había montado mi madre, digo, ostras, para mí no es igual un lunes que un domingo, a mí me gusta lo que hago en la oficina, pero quiero descansar el fin de semana. Con lo cual entiendo que esto no debe ser mi propósito de vida, debe ser algo más, ¿no? Y me empecé a trabajarme, ¿no? A liberarme de todas esas creencias limitantes para que ese propósito pudiera ponerse delante de mí y yo pudiera verlo, ¿no? Cuando empecé a transformarme, por fin encontré mi propósito y era, una vez que me había sanado a mí misma, la mayor parte, poder compartir mi experiencia y evitar todo ese dolor que yo había sufrido, evitárselo a otras personas, especialmente personas que hubieran tenido el mismo problema que yo. Así que me formé en intervención estratégica emocional, me formé en coaching estratégico, me formé en un máster de reprogramación consciente, me formé y sigo formándome en la filosofía de vida más importante que ha cogido y que ha transformado por completo mi realidad, que es un libro conocido como Un curso de milagros, que como digo, más que un libro es una filosofía de vida para aplicar en nuestro día a día. Aprendí a hacer psicoterapia a través de un curso de milagros, vi los efectos que eso tenía en las demás personas y en mí y dije, ha llegado el momento de dedicarme a lo que mi alma me dice que tengo que dedicarme. Y por eso hoy estoy aquí, ni más ni menos. Y no fue a temprana edad, yo no elegí esto con 8, 10, 15 años. Lo decidí hace muy poquitos años, cuando ya tenía una profesión y un futuro más o menos estable del que podía vivir y heredar incluso la gestoría que tiene mi madre a día de hoy, ¿no? Pero tuve el dilema de decidir, me quedo con la parte cómoda, estable que ya tengo y que me dan formada ya con un negocio estable, con una clientela ahí, o me arriesgo a la incertidumbre, al riesgo, pero hacer lo que me pide mi alma, lo que me vibra en el corazón, ¿no? Y aposté lógicamente por lo segundo, al riesgo, a la incertidumbre, pero a lo que me dictaba mi alma. Y por eso estoy aquí.
Estas son algunas de las personas con las que yo ya he trabajado, con las que han disfrutado de mi trabajo y han empezado a tener resultados. Y a partir de ahí me di cuenta de que la vida estaba dirigida fundamentalmente por unas leyes universales, que son varias, pero fundamentalmente dos calaron en mí de manera potente, potente. Esas dos leyes universales son estas que aparecen aquí, es la ley del mentalismo y la ley de correspondencia. Esto cuando yo lo leí parecía pura magia, ¿no? Yo cuando leí la primera vez un libro que decía, conoce las leyes universales y aplícalas a tu vida para que tu vida se transforme, aquello me parecía a humo, como le parece a mucha gente hoy día a todo el mundo del crecimiento personal. Pero aquel libro que yo leí hablaba de ejemplos prácticos y te incitaba a que aplicaras en tu día a día. Y tenía muchas dudas de que eso fuera cierto, lo reconozco. Pero dije, bueno, ¿qué puedo perder por aplicar? ¿Qué puedo perder por empezar a poner en duda esto, a darle el beneficio de la duda al menos? Y si no funciona, pues solo he perdido un poco de tiempo y de un poco de energía, pero sí funcionar, ¿no? Di el beneficio de la duda y me aprendí esa ley de que el universo es mental. Esa es la ley del mentalismo. La ley del mentalismo dice que el universo es mental y que los pensamientos son cosas y que esos pensamientos se ven materializados en nuestro día a día. Seguramente muchos de vosotros hayáis escuchado sobre la ley de la atracción, ¿sí o no? Ponerme por el chat, venga, estamos un poco paradas. Ponerme por el chat quién sabe de la ley del mentalismo o de la ley de la atracción. Venga, quiero leeros. No quiero que nadie se duerma. Y la Alicia dice que sí. Bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien ha visto alguna vez los pensamientos como cosas que se materializan? Lilia también dice que sí, sí, lo conozco, genial. Pero fijaos, yo cuando leí aquel libro, en esos primeros libros que yo leí, el libro del secreto, seguramente muchos lo conoceréis, ¿no? La ley de la atracción y el secreto, ¿no? Parecía algo mágico, y simplemente con que pensaras y sintieras la emoción de algo se materializaba en tu vida sin más, ¿no? Pero uno empezaba a aplicar y parecía que yo no era tan real como lo vendían, ¿sí o no? Tenía que suceder algo más que pensar puntualmente en algo deseable y sentirlo y que apareciera en tu vida. Y ahí me di cuenta que la ley del mentalismo va mucho más allá, no es simplemente pensar en un momento concreto y desear en un momento concreto algo que quieras que sucede, sucede, no, eso era un engaño, por eso mucha gente dice que no funciona. Me di cuenta que la ley del mentalismo supone descubrir esas creencias, esos pilares de los que he hablado al principio y que conforman la base de lo que puede ser el edificio de nuestra vida. Y que mientras no las descubramos, porque esas creencias son subconscientes, es decir, no se ven a primera vista, mientras que no las descubrías, no podías transformar tus pensamientos y por lo tanto tus emociones. Y si por mucho que tú conscientemente desearas tener un coche nuevo, tener una casa nueva, tener una pareja, tener más dinero, lo deseabas, lo deseabas, lo deseabas, ¿cómo lo deseabas? Lo deseabas conscientemente. Pero tus creencias subconscientes decían lo contrario. Y por lo tanto se producía un saboteo interno, una lucha interna entre tu parte consciente y tu parte subconsciente que hacía que casi nunca se materializaba eso que deseabas. ¿Por qué? Porque la parte consciente de nuestra mente es mínima, es tan solo aproximadamente un 5% de la fórmula. Sin embargo, la parte subconsciente es un 95% de la fórmula. Ahí me di cuenta que la ley del mentalismo iba mucho más allá de la ley de la atracción. Y entonces empecé a trabajar con esa nueva ley, a ponerla en práctica. Y me di cuenta cómo funcionaba esa ley. Además me di cuenta de otra cosa fundamental que yo nunca había escuchado hasta ese momento y que hizo que yo tomara conciencia del error que había estado cometiendo durante más de 30 años con mi padre. Era la ley de correspondencia. ¿Qué es lo que dice la ley de correspondencia? La ley de correspondencia dice que como es arriba es abajo, como es dentro es fuera. Como es arriba no quiere decir en el cielo, aunque de forma simbólica sí. Como es arriba quiere decir como es en la mente, es abajo en el mundo terrenal. Es decir, aquello que tienes en tu mente se manifiesta en tu vida real, en tu mundo material. Aquello que tienes en el corazón, en tu interior, esas ideas que no se las cuentas a nadie, pero que están constantemente martilleándote una y otra vez, ese diálogo interno que deriva de esas creencias subconscientes, hace que se manifieste en tu mundo exterior. De manera que me di cuenta que yo llevaba toda la vida tratando de cambiar el mundo exterior, que mi padre dejara de beber. Ese era un resultado material. Era quitar las botellas de alcohol y que mi padre no bebiera más. Ese era el mundo exterior. Y lo que tenía que cambiar era mi interior, ni siquiera el de mi padre. Y di cuenta que el único cambio que es posible en este mundo es el que viene a través de nuestro cambio interior. Mi cambio de percepción.
Y cuando yo empecé a ver que había otro tipo de soluciones y que eran de dentro, no era de hacer nada fuera, sino de esa sanación interior, ese descubrimiento, ese autoconocimiento, para poder transformar todas esas creencias que me habían llevado a todo ese sufrimiento, dije, ostras, esta es la clave. ¿Cómo no he conocido yo esto antes? ¿Y cómo me lo voy a callar y no lo voy a compartir con los demás? ¿Y cómo no voy a ir a la raíz después de que he descubierto que todo venía de las creencias que yo mamé cuando era pequeña? Y cómo esa epigenética se quedó grabada en mí y hacía que repitiera a lo largo de mi vida las mismas situaciones una y otra vez en distintos escenarios con personajes diferentes, pero en el fondo, en esencia, las mismas situaciones, las mismas emociones. No me podía callar eso y no podía dejar de compartirlo con el mundo. Porque cuando uno siente algo que es súper valioso, que ha sido una gran revelación, tiende naturalmente a compartirlo. ¿No os ha pasado en cualquier aspecto de vuestra vida? Hasta cuando vamos a un simple restaurante que nos encanta la comida, que nos encanta cómo nos han atendido, el servicio súper correcto, súper amable, súper agradable. ¿Qué hacemos? Salimos de ese restaurante y le recomendamos a todo el mundo ese restaurante. Pues eso me pasó a mí cuando hice este descubrimiento. Fue tan brutal, tan rompedor ese descubrimiento, que me vi en la obligación, en la necesidad y en el compromiso interno de compartir. Y como decía, todo partía de esa parte subconsciente que es, para que os deis cuenta, cómo se ve en esta imagen. Imaginaos este iceberg como si fuera nuestra mente. Esta parte subconsciente es entre un 90 y un 97%, según los científicos. De media un 95%. Y la parte consciente, la parte racional, es solo este poquitín, tan pequeñito, y es sobre el que actuamos constantemente. Eso es lo que estuve haciendo yo durante más de 30 años, trabajar aquí, en la parte consciente, en la modificación, en el comportamiento exterior. Y por eso no obtuve resultados. No podía ser de otra manera, tenía que encontrarme con un fracaso tras otro. Pero ¿sabéis cuál es la diferencia? Que el éxito llega a aquellas personas que no se detienen, que siguen buscando, que son invencibles. Por eso estos días hablaba de almas invencibles. Porque cuando uno siente que es un alma invencible, y si estáis aquí, es porque todos vosotros lo sois, todos vosotros lo sois. Si estáis aquí es porque sabéis que tenéis un problema y no os habéis detenido, seguid buscando solución. Y ha llegado el momento de que conozcáis la raíz de la solución, como la encontréis. Tenéis que conocer esta imagen, quedaros con esta imagen grabada en vuestra memoria. Más que trabajar en la parte consciente, que no digo que no sea importante, pero es una pequeñísima parte de la fórmula, solo un 20%, incluso menos. Tenemos que trabajar en ese subconsciente, en esa epigenética que ya ha demostrado la ciencia que existe y que casi nadie conoce. Y que hay que empezar a desterrar, a escarbar para que salga. Porque conociéndola, vuestro cambio va a ser más fácil de lo que pensáis. ¿Vale? Como digo, esa parte subconsciente son nuestro sistema de creencias y son subconscientes, es decir, ni siquiera sabemos que están ahí. Solo podemos conocer que están ahí viendo los resultados materiales que tenemos en nuestro día a día. ¿Qué creencias tengo yo sobre el dinero? Simplemente tengo que ir a mi cuenta bancaria y ver cuánto dinero tengo. ¿Qué creencias tengo sobre la salud? Simplemente tengo que mirar mi historial médico y ver cuántas veces he ido al médico. ¿Qué creencias tengo sobre las relaciones y sobre el amor? Simplemente voy a ver qué relaciones interpersonales tengo en mi día a día, con mi pareja, con mis hijos, con mis amigos, compañeros de trabajo, jefes, etc. Viendo esos resultados, podemos deducir o intuir qué tipo de creencias subconscientes hay grabadas aquí, en nuestra parte trasera, en esa mente subconsciente. En ese cuarto oscuro de la mente subconsciente que hace que no se vean, que no se palpen a primera vista, que es lo que está guiando toda nuestra vida. ¿Y qué son las creencias? Las creencias hemos dicho que son como esos pilares del edificio, esos cimientos, a partir de los cuales podemos diseñar el edificio de una manera u otra. Y son sentimientos de certeza o sentimientos de seguridad sobre lo que algo es o significa. Es algo que damos por cierto, que llevamos prácticamente toda la vida considerando que eso es cierto, pero garantizo que es mentira. Es una interpretación personal y sesgada de lo que creemos que es la realidad. Y esto al principio cuesta, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Imaginaos dos personas futboleras, una del Madrid y otra del Barça, aquí en España. ¿Qué pasa? Que el que es partidario, el que es fan del Real Madrid, el Real Madrid es el mejor del mundo y te lo demuestra con hechos. Y ha ganado tantas Champions, como la de recientemente. Ha ganado tantos campeonatos del mundo, ha ganado tanto no sé cuánto, tantos mejores jugadores del mundo, tanto no sé cuánto, y el mejor es el Madrid. Porque si tú hablas con la persona que es defensora, es fan del Barcelona, del Barça,
te dice justamente lo mismo. Quizás no haya tenido tantos premios, pero es bueno, esto ha tenido al mejor jugador del mundo, que es Lionel Messi. Y cada uno tiene sus creencias y está totalmente convencido de que eso es así. Y normalmente cuesta mucho trabajo hacerle ver a esas personas que la realidad es otra. ¿Quién lleva razón? ¿El del Barça o el del Madrid? Es su creencia. Es una creencia subconsciente que a lo largo de su experiencia, a lo largo de lo que ha vivido, ha sacado esa conclusión. Porque las creencias no son más que generalizaciones sobre lo que hemos aprendido en nuestra vida, sobre lo que es la fuente de dolor y lo que es la fuente de placer. Hemos dicho que nuestra mente tiende a acercarse al placer y a alejarse del dolor. Y conforme vamos teniendo esas experiencias en nuestra vida, sacamos conclusiones. ¿Para qué? Para que nuestra mente no tenga que analizar constantemente cada una de las situaciones que se nos presentan en nuestro día a día. De manera que si yo he tenido una situación concreta hoy, difícil de sacar conclusiones sobre qué pensar, qué sentir y qué hacer, hoy saco una conclusión, mi cerebro, mi mente subconsciente lo que hace es grabar esa conclusión, esa creencia, grabarla en la mente subconsciente para que la próxima vez que me suceda una situación similar a la que he vivido hoy, no tenga que volver a analizar y gastar tanta energía en sacar de nuevo una conclusión. Simplemente la que ya he tomado hoy me va a servir para mañana. Y doy por cierta esa conclusión que yo he sacado hoy, creyendo que es una verdad absoluta que se aplica siempre. Esa es la creencia. Pero no es más que una interpretación sesgada, particular y personal de lo que ha sucedido ahí. Por lo tanto, mi creencia será una y la persona de al lado probablemente sea otra. Por eso sucede que dos hermanos en la misma familia, nacidos del mismo padre, nacidos de la misma madre, unas personas tengan unas creencias y otras otras. Teniendo el mismo ADN, incluso dos personas gemelas, una persona sea de una manera y otra de otra. ¿Por qué? Porque aún teniendo el mismo tipo de ADN, el mismo idéntico ADN, la epigenética hace que se manifieste unos síntomas del ADN y se queden en el modo latente, se queden sin desarrollar otros, sin manifestarse. Y la otra persona desarrolla otros aspectos del ADN. ¿Os dais cuenta de la importancia de la epigenética? Bien, pues cuando sacamos conclusiones, cuando estamos generando ese tipo de creencias, sobre todo en los primeros años de vida, fundamentalmente de 0 a 8 años, es cuando más facilidad tenemos para sacar esas conclusiones, siempre, aunque sea a nivel inconsciente, nos estamos haciendo dos preguntas antes de sacar esa conclusión, antes de sacar esa creencia, ¿no? Y las preguntas que nos hacemos, aunque sea a nivel inconsciente, son, ¿esto me supone placer o dolor? Porque yo sé que quiero acercarme al placer y quiero evitar el dolor. Si esto me supone dolor, me voy a alejar. Si esto me supone placer, me voy a acercar. Y la segunda pregunta, que contestamos casi automáticamente. ¿Qué es lo que voy a hacer a partir de ahora cuando me encuentre ante una situación similar o igual a la que estoy viviendo en este momento? Sacamos esa conclusión, la grabamos, la dejamos almacenada para usarla después, para no tener que desgastar tanta energía. Por lo tanto, ¿cómo se forman las creencias? Pues evidentemente a través de nuestro entorno, de lo que hemos vivido en nuestro alrededor. Y se forman básicamente a través de dos vías. Bien por repetición, porque hemos escuchado constantemente algo, porque hemos visto constantemente algo, o porque hemos vivido una y otra vez la misma situación, como me pasó a mí con mi padre. Mi padre constantemente me prometía, esto no se va a volver a repetir, ya no voy a beber más, pero luego volvía a repetirse una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Yo veía, escuchaba y vivía siempre la misma experiencia. Y se forjó la creencia, el alcohol es malo, y se forjó la creencia del tipo, los hombres hacen daño a la familia. Los hombres hacen daño a sus parejas y los padres hacen daño a sus hijos. Se forman las creencias por repetición o se pueden formar por alto impacto emocional. Es decir, hay veces que no hace falta que se repita muchas veces la misma cosa, sino que simplemente sucede un hecho tan traumático, tan doloroso, tan intenso a nivel emocional, que se queda grabado con una sola vez que suceda. Y para que comprendáis esto, os voy a poner este ejemplo, el ejemplo de las Torres Gemelas. Todos vivimos esa noticia, ¿sí o no? Levantarme manos, quiero movimiento. ¿Y qué pasó? Todo el mundo recuerda, si yo os pregunto, ¿qué hicisteis hace 2 meses, el día 11 del mes de marzo? Por ejemplo, hace 3 meses. ¿Qué estáis haciendo el día 11 de este año? ¿Alguien se acuerda de lo que estaba haciendo? Ponedme por chat. No me acuerdo, dice Isabel. A ver si alguien se acuerda. No. Más. Movimiento.
La rutina se olvida. Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque no había una emoción intensa ese día. No estaba sucediendo nada especial, por eso no se graba. Pero ¿alguien recuerda qué estaba haciendo cuando conoció la noticia del atentado de las Torres Gemelas? Ponedme por el chat. ¿Quién se acuerda lo que estaba haciendo, con quién estaba cuando conoció la noticia de las Torres Gemelas? Sí, sí, sí recuerdo. Yo no, Esther dice que no. Yo sí, totalmente. ¿Y por qué? ¿Por qué recordamos? Porque esto fue hace muchísimos años, fue en el año 2001. ¿Cómo es posible que nuestra mente no recuerde lo que sucedió hace 3 meses y sí recuerde lo que sucedió en el año 2001, hace más de 20 años? ¿Por qué? Pues porque la noticia de las Torres Gemelas fue algo inaudito, jamás había sucedido una cosa así. Se quedó grabada, se produjo un impacto tan profundo, tan chocante en nuestro corazón, que se quedó grabada inmediatamente. Pero además, no solo eso, fue tan chocante que además luego en la televisión que se veía constantemente, en los telediarios, documentales, programas extraordinarios dedicados a eso, constantemente repetición, 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 cuántas imágenes de muertos, de cómo caían de aquel edificio, etcétera, etcétera. Por eso se quedó grabado en nuestra mente. Y eso que no éramos niños, que nuestro cerebro ya no era como una esponja, pero se generó esa información, se quedó grabada ahí en nuestra mente. Pues así se forman nuestras creencias, nada más que con más facilidad en nuestros primeros años de vida, porque nuestro cerebro es como una esponja y absorbe todo, todo lo que ve. Porque cuando somos pequeños somos inmaduros, nuestro cerebro está sin desarrollar, está en fase de maduración y por lo tanto acepta muchas cosas sin ni siquiera cuestionarse, simplemente porque las ve y las ve de las manos de sus seres más queridos, papá y mamá normalmente, o sus maestros en el colegio más cercano, que los tenemos como un poco idealizados. Así se forman las creencias, por repetición y alto impacto emocional. ¿Y a través de qué vías concretas, no? Pues normalmente a través de los sentidos, ¿no? A través de lo que hemos escuchado repetidamente, como he dicho, a través de lo que hemos visto repetidamente, o a través de lo que hemos experimentado y soportado en nuestras propias carnes, por repetición, ¿vale? Eso es lo normal. O un evento muy traumático, o repetición de algo que parece no tan traumático, pero que se repite una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. Esto es como si acabáramos de echar en el suelo una capa de cemento, el cemento está fresco y de repente cayera un avión en él. Simplemente por ese impacto tan potente se queda grabado el cemento. Y sin embargo, si esa capa de cemento vamos pasando, andando normalmente nosotros, se queda una marca, pero no se queda una marca tan intensa, ¿no? Sin embargo, si varias personas van pasando por el mismo sendero que ha pasado la primera persona, poco a poco se va generando ese surco en mitad del cemento. Pues así se forman las creencias. De la misma manera, cambia fisiológicamente nuestro cerebro, porque cambia físicamente nuestro cerebro cuando se conforman las creencias. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que conforme vamos creciendo y vamos configurando y conservando una serie de creencias, muchas de ellas son limitantes. Porque si ahora tenemos unos resultados en nuestra vida material que no es aquello que deseamos, es porque hay una limitación mental, hay una creencia que no ayuda a que se produzcan otro tipo de resultados. De manera que vamos por nuestra vida esforzándonos, haciendo todo lo que está en nuestra mano por conseguir aquello que logramos, pero nos encontramos como en esta imagen, con las manos atadas, sin margen de maniobra, intentando hacer con nuestras manos atadas lo poco que podemos hacer. Y de esa manera nos cansamos, nos agotamos, creemos que no somos buenas, que no somos capaces y perdemos la esperanza y la confianza en nosotros mismos, ¿no? ¿Qué pasaría si transformáramos a través de nuestra epigenética ese sistema de creencias que se ha ido forjando a lo largo de los años y que nos ha estado esclavizando hacia unos resultados que no son deseables en nuestra vida, que queremos transformar? O simplemente que nuestra vida sería una totalmente diferente, ¿no? Como nos dice Amor por aquí en este comentario, efectivamente ha sido por una interpretación. Las creencias, ya lo he dicho, no son más que interpretaciones personales y particulares de cada uno, a través de la epigenética que hemos tenido, que vamos desarrollando en nuestro ADN, a través de lo que hemos tenido en nuestro ambiente más cercano y nuestro ambiente más confiable, fundamentalmente en nuestros cuidadores, nuestros referentes, que son papá y mamá. Y son, por supuesto que son interpretaciones. Por eso, como he dicho, un hermano desarrolla un tipo de creencias y otro hermano puede desarrollar otras. Por lo tanto, un hermano llegará a unos resultados y otro hermano a otros, aún siendo gemelos. ¿Conocéis alguno de vosotros gemelos o gemelas que son totalmente diferentes? Y tienen el mismo ADN. ¿Es evidente todo esto que estoy contándonos? Entonces, ¿por qué no nos lo cuentan?
¿Por qué? Porque si vamos a la raíz del problema, ya vamos a solucionar el problema de la gente y entonces, ¿qué les vendo después? ¿Es por eso? ¿O porque es más cómodo vender cosas superficiales y genéricas y ¡buah!, así sale como churros? Por eso tantas terapias no funcionan. Por eso posiblemente hayáis hecho tantos cursos, formaciones, eventos, terapias y digáis, he mejorado un poco, pero mi vida básicamente sigue igual. No es vuestra culpa. Es que no os han hablado de la epigenética y de cómo transformar esa epigenética. Por lo tanto, no tenéis que sentiros culpables, todo lo contrario, tenéis que despertar la esperanza que yo desperté en mi día y que me ha llevado a los resultados que tengo hoy día. No tenéis que culpar a nadie, simplemente no había sucedido en vuestra vida. Toda esa masa de gente que está haciendo lo mismo una y otra vez, no es que no funcione, pero no al nivel de profundidad que necesitamos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo te sentirías si transformándote todas esas creencias, toda tu epigenética, empezaras a tener una familia armoniosa, en paz, donde te sintieras plena, donde pudieras desarrollar tu propósito de vida? Porque en cuanto empiezas a quitar de tu vida todos esos obstáculos, esas limitaciones, empieza a surgir la voz de tu alma y te empiezan a surgir dictados que hasta ahora no habías escuchado y entonces puede aparecer tu propósito, que fue lo que sucedió en mi vida. ¿Y cómo te sentirías si al transformar todas esas creencias y toda esa epigenética, tu economía empezara a fluir y a crecer día tras día? ¿Cómo sentiríais? ¿Qué emoción sentiríais? Ponérmelo por el chat. Decidme, ¿cómo sentiríais? Venga, soñad, que le estamos dando órdenes a nuestro cerebro desde ya. Venga, 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 que no os leo. Entusiasmo, me sentiría muy bien, feliz. Exacto. ¿Y quién dice que no es posible? ¿Vuestra experiencia pasada? Para nada. Yo no tiré la toalla después de más de 30 años. Y si vosotros estáis aquí es porque también sois almas invencibles y no habéis tirado la toalla. Estáis dispuestas a hacer, y lo habéis demostrado en estas actividades previas. Y aún las personas que no han sacado esa fuerza para romper el hielo con esos vídeos, están aquí hoy, muchas de ellas. Quieren decir que también están aquí en la imparabilidad, en seguir soñando y haciendo, pero sobre todo transformándose a nivel interior para que eso cambie. Así que vengo a deciros que es posible, no por lo que he leído en libros, no por las formaciones que he hecho, sino porque lo he experimentado en mí, en mi propia vida. Así que recordaos esto, no es tu culpa. ¿Por qué? Porque nadie te enseñó a hacerlo. Porque el sistema educativo te enseña la manera de conquistar el mundo interior, de la estrategia, de cómo hacer. Todas las carreras universitarias, ¿alguien te explica, te habla de epigenética? ¿Alguien te habla de que para conseguir resultados en tu vida material no solo tienes que estudiar y aprenderte un temario, sino que tienes que transformar tu mente, tu sistema de creencias, tu epigenética? No, todo el mundo te dice que actúes en el mundo material. Y recordad, es el 20% de la fórmula, a lo sumo, quizás menos. Por lo tanto, si no te ha funcionado, si todavía no tienes el mundo la realidad que te gustaría tener, es porque no te han indicado correctamente cómo hacerlo. El crecimiento personal está muy bien, pero si lo aplicas de forma genérica, de forma superficial, te alivia, pero tu vida cambia muy poquito. Y eso es lo que sucedió al principio en mi vida. Encontré esa esperanza en esos libros de crecimiento personal, pero al principio mi vida no cambiaba. Yo al principio no conocía mi propósito de vida. Había ido a terapia de psicólogos, como he dicho, de constelaciones familiares, intervenciones estratégicas, bioneuromoción, acudí a todo tipo de terapias. Y no digo que no me ayudaran, pero no había conseguido el nivel de transformación que yo iba buscando en mi vida. ¿Y todo por qué? Porque no se tenía en cuenta esto, porque no todo el mundo conoce esto. Entonces, en el mundo de las relaciones, que es de lo que estamos hablando hoy, tenemos que conocer que todas las relaciones están basadas en aquellas experiencias, en aquella epigenética que se formó en nuestros primeros años de vida cuando éramos niños, éramos niñas. En todo adulto, fijaos en esta primera imagen, en todo adulto, aunque tengamos 30, 40, 50, 60 años, 70, que tengamos, sigue habiendo un pequeño niño interior. Esas emociones, esas experiencias que vivimos de niñas, se quedaron grabadas en nuestro interior, y no solo en nuestro interior, en nuestro ADN. Ha hecho que se manifieste una manifestación de nuestro ADN en detrimento de otro. ¿Y qué pasa? Que esa epigenética se formó a través de nuestros modelos de referencia, como ya hemos dicho. Fijaos, este niño aquí, viendo las discusiones de sus padres detrás, ya estaba forjando su epigenética. Ya estaba sacando conclusiones, creencias sobre qué son las relaciones de pareja, por ejemplo. Sobre cómo se comportan los adultos.
sacaría conclusiones de cómo se comporta papá, cómo se comporta mamá, qué es mejor, qué es peor. Sacó conclusiones que dio por válidas y que va a repetir a lo largo de su vida porque se quedan grabadas en esa mente subconsciente, en ese cuarto oscuro, como hemos dicho, y que se repiten de forma automática sin cuestionárnoslas a lo largo de nuestra vida. Por eso, una de las preguntas que hacíais, que ya vamos a contestar, es ¿por qué se me repiten las mismas situaciones con ciertas personas? Había una pregunta que decía, ¿por qué las personas siempre me traicionan? ¿O por qué se me repiten los patrones en mis relaciones de pareja? Hoy vamos a dar algunas claves para que lo comprendáis. Pero tenemos que comprender esta clave, que todo surge de lo que vivió ese niño. Y que ese niño se quedó grabado en nuestro corazón, en nuestra mente subconsciente y nos acompaña constantemente. Entonces, ¿cómo podemos sanar nuestras relaciones? Pues primero, fundamental, buscando qué conclusiones sacamos, qué sistema de creencias, qué epigenética se generó en nuestros primeros años de vida y buscando qué resentimientos o qué rencores generamos en nuestra infancia y que nos siguen acompañando a través de nuestro niño interior. Y aunque pensemos que no, yo ya no le tengo resentimiento a nadie. Si mis padres se mataban vivos, pero yo eso ya no... Bueno, puedes decirte eso racionalmente, conscientemente, pero acordaos de la imagen del iceberg, ¿qué porcentaje era la mente racional, la mente consciente? Mínimo. La única manera de saber qué tipo de epigenética, qué tipo de creencias tenemos sobre las relaciones es viendo qué relaciones tenemos en nuestro día a día. ¿Qué relación de pareja tengo? ¿Qué relación tengo con mis hijos? ¿Qué relación tengo con mis amistades, con mis jefes, compañeros de trabajo? Una vez que yo detecto que sigo teniendo resentimientos que se quedaron anclados, grabados en mi niñez, tengo que darles luz y empezar a disolverlos, ¿no? Y entonces me pregunto, ¿puedo ser un poco más comprensiva con ellos, con esos resentimientos? ¿Puedo empezar a diluirlos? ¿Pero cómo? ¿Cómo diluyo esos rencores, esos resentimientos? Hay muchas personas que piensan que eso es imposible, porque sufrieron acontecimientos tan dramáticos, tan traumáticos, que no, es imposible. Un asesinato, una violación, un maltrato excesivo. Y la mayoría de la gente lo que hace es, voy a olvidar aquello. Mejor ni me acuerdo de aquello porque fue tan doloroso, y a eso tiende nuestra mente, como un mecanismo de supervivencia. Mejor ya no me acuerdo de aquello, no lo recuerdo, no lo hablo, y así se soluciona. Y la solución viene justamente por la solución opuesta. Se soluciona sosteniendo el dolor de lo que ocurrió, enfrentándose a esa realidad, a esa verdad, a ese dolor, a ese sufrimiento, y manteniéndose ahí sin intentar huir, sin intentar defendernos. Y esto sé que choca con nuestro sistema de creencias, pero solo os pido que hagáis lo que yo hice en su día, darle el beneficio de la duda. Algunas personas ya me conocéis y he hablado en más de una ocasión de la técnica del dejar ir, ¿vale? La técnica del dejar ir no es más que enfrentarse a las emociones incómodas y dolorosas que tenemos y en vez de salir huyendo, escapándonos, para no pensar en ellas, para despistarnos y no recordarlas, simplemente ponernos delante de la tristeza, del enfado, de la rabia, del rencor, del resentimiento y sentir, afrontarlo. Sentirlo sin ninguna pretensión, con el simple hecho de observarlo, sentirlo, sin etiquetarlo y mantenerse ahí. Y se va diluyendo. Desde ya digo que las personas que no conozcan demasiado esta técnica y las personas que hayan hecho su reto, hayan completado todas sus tareas, sus 7 tareas, como hay un premio, además del premio que tengo previsto dar, puedo compartir la grabación donde en otro taller que hice, se explica con más detenimiento esta técnica súper poderosa, que vale su precio en oro, de verdad. Así que las personas que todavía no hayan tomado acción por el motivo que sea y quieran de verdad un cambio real en su vida, todavía están a tiempo. Voy a seguir con la puerta abierta hasta el tercer día de este evento que será el miércoles. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué pasa en nuestras relaciones de pareja? No podemos centrarnos hoy en todo tipo de relaciones porque se nos haría eterno, pero vamos a ver por qué una relación de pareja puede que no funcione y inconscientemente no sepamos qué está sucediendo, ¿no? Puede darse el caso de un padre ausente. ¿Qué es un padre ausente? Un padre ausente es aquella persona que no ha tenido la figura de su padre en su casa, bien porque haya fallecido, bien porque haya abandonado a la familia, se haya ido, o bien incluso aunque el padre haya estado ahí físicamente, pero nunca se ocupaba de las necesidades del niño. Posiblemente porque todo el día estaba trabajando, estaba muy ocupado tratando de obtener el dinero que después la familia necesitaba, y el niño percibió que su padre no le daba el amor que él necesitaba y de la forma que él necesitaba porque casi nunca estaba allí. Eso es un padre ausente. Un padre que a pesar de haber estado físicamente, no estaba disponible emocionalmente para sí. ¿Vale? ¿Qué sucede cuando hemos vivido una situación de este tipo?
Pues sucede que se genera en nuestro interior la herida de abandono, es decir, aunque nuestro papá está allí, es como si no estuviera. Esta herida yo la viví con mi padre. Mi padre siempre estaba trabajando y era súper responsable de su trabajo, muy bueno en su trabajo, pero nunca estaba. Venía tarde, bebido, y nunca estaba para comprenderme, para escucharme, para ver qué necesitaba yo. ¿Y qué sucede? Que cuando tenemos esta situación tenemos dos opciones, como casi siempre. Tenemos la opción de hacernos personas sumisas y simplemente nos callamos, lo tragamos todo, porque hemos pasado miedo ante esa situación. Y aquí estuve yo. Yo era la típica niña buena, callada, que lo hacía todo bien y ya está. O podemos optar por la posición contraria, la rebeldía, ¿no? En hacer justo lo contrario. ¿Y qué sucede cuando esta posición que hemos adoptado de niñas o de niños ante nuestro padre? Que cuando vamos a establecer relaciones de pareja, las mujeres con hombres es lo normal, y los hombres con mujeres, lo voy a explicar en relación a las mujeres con su padre, pero los que sois hombres es justamente cambiar el padre por la madre. Tan simple como eso. Si tú has tenido una madre ausente y eres hombre, te va a suceder muy parecido a lo que estoy explicando aquí. Cuando hemos tenido un padre ausente, puede suceder que luego encontremos una persona para que sea nuestra pareja y si somos sumisas, lo que sucede normalmente es que nos dejamos llevar por todo lo que la otra persona quiera. ¿Por qué? Porque esa herida de abandono que traemos de nuestra niña sigue grabada en nuestra mente subconsciente y tenemos un miedo, el miedo al abandono. Como tenemos el miedo a sentirnos solas y abandonadas, y los niños entendemos que si alguien no está con nosotros y nos abandona es porque hay algo mal en nosotras, tenemos el miedo de que nuestra pareja inconscientemente haga lo mismo y nos abandone. Y por eso muchas personas, las personas que son sumisas, lo dan todo, todo lo que la pareja quiera, sin tener en cuenta sus prioridades, sus gustos, sus preferencias. Lo dan todo, 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 hasta el punto que ciertas parejas ya se extralimitan. Y esta persona no es feliz, la persona que ha sufrido la herida de abandono, la herida de un padre ausente. Otras personas, por el contrario, hacen lo opuesto. Y lo que hacen es que, como temen el abandono, por esa grabación de la creencia de la herida de abandono con ese padre ausente, lo que hacen es justo lo contrario. Antes de que me abandone mi pareja, lo que voy a hacer es no vincularme demasiado con ningún hombre, porque así sufro menos. Y cuando tenga la más mínima sospecha de que un hombre me pueda abandonar, antes corto yo la relación y me voy. De esta manera no voy a revivir la herida de abandono. Y puede suceder pues, que tengas parejas lejanas que no están comprometidas, ese tipo de relaciones de pareja con personas casadas o con personas que están constantemente viajando y nunca están disponibles para ti, solo puntualmente, igual que hacía tu padre, que solo venía puntualmente. ¿Y qué pasa? Que no somos felices ahí. Estamos reviviendo la historia de nuestro padre, ahora de adultas, ahora con nuestras relaciones de pareja. Así que imaginad cómo influye la epigenética, cómo ese asunto, esa epigenética que se grabó en nuestros primeros años de vida, cómo nos afecta a nuestras relaciones de pareja. Otro caso que puede suceder en la relación de pareja es el del padre controlador o el padre autoritario. También se le llama vulgarmente como el padre cabrón. Ese padre que has visto que maltrata a tu madre, incluso puede que a ti, que lo intenta controlar todo, que no admite opiniones de nadie, que no escucha a nadie, que aquí se hace lo que yo mando y punto, no hay más que hablar, y que no te permite libertad para nada, ¿no? En este caso, nuevamente sacamos la conclusión de que algo debe haber mal en mí para que mi padre me trate así, para que mi padre trate así a mamá. Y tenemos las dos opciones de siempre, o sumisión, si soy sumisa y mi padre maltrata a mi madre o me maltrata a mí, lo normal es que en una relación de pareja yo sea la mujer maltratada. Y hay muchas veces que dices, pero ostras, pero ¿por qué siempre doy con hombres maltratadores si yo no quiero esto en mi vida? Sí, no lo quieras con tu parte consciente, pero en tu parte subconsciente, a través de tu epigenética, se ha quedado grabada que las relaciones de pareja son con la figura de una energía masculina maltratadora, autoritaria, cabrona. Y aunque tu parte consciente quiere otra cosa, tu 95% del restante tiene grabado que las relaciones de pareja son así y se manifiestan. Porque el universo es mental, recordad, la ley del mentalismo. La otra opción que tenemos es la rebeldía, es decir, yo no me voy a tragar que me maltraten, ya bastante sufrí con mi padre de niña y me voy a lo contrario, ¿no? Y entonces nos convertimos en mujeres que pelean con todas las parejas que quieren imponerse sobre nosotras, que no nos dejan ese margen de libertad que no me dejó mi padre de niña, y con esas parejas que son súper controladoras. Y entonces lo que hacemos inconscientemente es convertirnos nosotras en esas personas controladoras, autoritarias, maltratadoras. ¿Por qué? Porque de niña sacamos la conclusión de que el maltratador sufría menos que la persona maltratada y que por lo tanto es mejor opción el maltrato que el ser la víctima del maltrato.
De manera que inconscientemente repetimos el patrón y a lo mejor no maltratamos físicamente, pero sí maltratamos psicológicamente a nuestra pareja, no le dejamos libertad para que opine, para que tome decisiones, para que exprese. Así que os dejo esta información aquí para si cuadra en vuestra vida, podáis detectar ciertos patrones, ¿vale? Porque son muy útiles para poder empezar a transformar. Tercera situación, puede ser un padre unicornio. Se llama padre unicornio ese papá perfecto al que yo adoraba de niña y era ideal. Era el papá que toda niña hubiera querido tener. Ese papá que decía sí a todo, que siempre estaba a tu lado, que era encantador, que te besaba, que te abrazaba, que te decía lo bonita, lo buena y lo excelente que eras. Ese era el papá perfecto y podríamos pensar, aquí no hay ningún tipo de problema. ¿Quién va a tener problemas con un padre así? Pues sí, hay problemas porque todo surge de la grabación inconsciente que hagamos de eso, de cómo se queda grabada nuestra epigenética, ¿no? ¿Qué suele pasar cuando hemos tenido un padre unicornio, el padre perfecto? Pues surge que inconscientemente vamos buscando en nuestras parejas ese ideal de papá que tuvimos. Porque recordad, se grabó en nuestra mente subconsciente que el papá ideal, la pareja ideal, ese hombre perfecto como papá. De manera que si en nuestra vida se acercan hombres que no son iguales que papá, son imperfectos y por lo tanto no me hacen feliz. No me hacen feliz. A partir de ahí viene la frustración en la pareja porque yo esperaba más de ti, yo pensaba que podías haber hecho esto otro por mí y no lo hiciste, eso es que no me quieres, etcétera, etcétera, etcétera. Esos reproches, esos chantajes. Y además surge, además de esta primera consecuencia, que se le conoce como el complejo de Electra, que es ese enamoramiento infantil hacia papá, a nivel subconsciente se queda grabado y lo desarrollamos, lo seguimos manteniendo de adultas, surge una segunda cuestión que también es muy dolorosa y es la rivalidad con mamá. ¿Qué pasa? Si papá era el hombre perfecto y me daba todo lo que yo necesitaba, todo lo que yo quería, pero mamá cuando se acerca es mi rival, porque mamá si viene a reclamar la atención de papá, me está quitando papá, aunque sea temporalmente, por unos momentos. Por lo tanto, mamá es el enemigo. Inconscientemente, mamá es el enemigo. Y es muy normal que cuando tenemos esos papás perfectos, papás unicornios, nos llevemos fatal con nuestra madre y no sabemos por qué. Que mi madre todo lo hace mal, es que está en contra de mí, es que no me da lo que yo necesito, es que dice todas las palabras que sabe que me hieren, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un mecanismo inconsciente derivado de esta situación infantil no resuelta. De manera que ese padre unicornio se convierte en una especie de hijo nuestro. Se convierte en el hijo de su hija, porque está sometido a lo que quiera su hija. Y hay una especie de desequilibrio entre un papá perfecto y una madre que es el enemigo. Mamá y papá representan partes internas nuestras. Y cuando tenemos este conflicto tan polarizado, tan extremo, lo que estamos teniendo es un conflicto interno sin resolver que se ve manifestado en todas las áreas de nuestra vida. Y en este escenario lo que hay en el fondo es una manipulación inconsciente del padre hacia la madre, porque el padre normalmente lo que hace es callarse, dejar que mamá grite, que mamá ponga los límites, que mamá diga lo que se hace, lo que no se hace, y claro, mamá es la mala de la película y papá es el santo. Inconscientemente el padre está manipulando a la hija, está haciendo quedar mal a la madre porque no está ejerciendo su papel de padre realmente. Está delegando todas sus funciones en la madre. Y se está generando ese conflicto en la niña donde en principio parecía que era el padre perfecto. Así que eso se ve reflejado en nuestras parejas. Nunca nos conformamos con la pareja que tenemos porque por muy buena que sea, siempre que pensamos que no nos quiere lo suficiente, no nos da lo que necesitamos. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que nos importa? Pues primero, conocer, reconocer tu epigenética, reconocer tu sistema de creencia y reconocer tu herida. ¿Cómo? A través de la epigenética. Ver qué se ha manifestado de tu ADN y qué no se ha manifestado y por qué. ¿Dónde está el origen? Yendo a la raíz. ¿Qué tenemos que hacer en segundo lugar una vez que hemos detectado qué pasa? Transformar esas creencias limitantes, porque ya estamos viendo que se pueden sacar conclusión de cuáles son esas creencias. ¿Y cómo? Por las vías que ya hemos dicho, por repetición o por alto impacto emocional, no hay más nada. El alto impacto emocional a día de hoy es muy difícil de conseguir en positivo. Es decir, si he tenido muchas malas experiencias con los hombres en mi vida hasta ahora, ¿cómo genero un alto impacto emocional que acontezca algo suficientemente intenso en positivo? Realmente es difícil. Sobre todo porque, como lo que rige la vida es la ley del mentalismo, según el tipo de pensamiento, de creencias que tenemos, se va a dar nuestra vida en nuestro día a día. Entonces, lo que necesitamos fundamentalmente es la repetición. Necesitamos constancia, repetir una y otra vez para cambiar nuestra creencia equivocada que nos está llevando a los resultados que tenemos hoy día y que no queremos. ¿Y cómo podemos hacer esa transformación? A través de la única medicina que existe en el mundo, a través del amor.
Y el amor se reconstruye yendo al pasado y reconstruyendo nuestro ADN epigenético. Yendo a ver nuestras heridas, a ver a nuestros referentes, ver qué interpretación sesgada, particular y personal sacamos de aquellos acontecimientos y reinterpretarlos con todos estos conocimientos. Y mantenerlos de forma constante, como he dicho. ¿Vale? Así que, como dice esta frase de esta imagen, nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad en nuestra vida. Segunda, tercera, quinta o decimoséptima, la que sea necesaria hasta que lleguemos a esa situación, a ese escenario de felicidad. Pero entonces la pregunta es, ¿estás dispuesta, estás dispuesto a apostar por tu sanación? ¿Qué os parece esta frase final? Esta frase la tuve yo colgada en mi habitación toda mi adolescencia, toda mi etapa en la universidad, durante muchos, muchos años. No sabía de dónde era, luego descubrí que era del Principito. Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad, pero hazlo desde el amor y no desde el rencor ni del resentimiento. De esa manera tus relaciones se transforman. Y cuando transformas tus relaciones, te das cuenta que te relacionas con un tipo de personas que son afines a ti. Normalmente si vibramos en el miedo, en la herida, en todo lo que he sufrido, en todas las penas que he pasado, normalmente aparecen en mi vida personas que tienen situaciones parecidas, que tienen vidas dolorosas, muy traumáticas, con mucho sufrimiento. Y por lo tanto, si me relaciono con ese tipo de personas, ¿creéis que es fácil salir de ahí? Tenemos que empezar a transformarnos aquí dentro para empezar a traer a nuestra vida otro tipo de personas. Y cuando atraemos otro tipo de personas, nuestro nivel emocional, mental y de creencias se transforma. Y nos impulsa a ver nuevas posibilidades. Personas que tienen nueva mentalidad sobre el emprendimiento, sobre los trabajos, sobre el dinero, sobre la energía, vitalidad, sobre la salud. ¿Pensáis que si todos los días vais rodeadas de personas que son obesas, que comen hamburguesas todos los días y que dicen la vida son 4 días, da igual que tenga 100 kilos, ¿para qué estamos aquí sino para disfrutar? ¿Creéis que será fácil que vosotros tengáis una vida saludable y un buen estado de salud? Porque una de las cosas que sucede en el entorno de los seres humanos es que tenemos la necesidad de sentirnos integrantes del grupo en el que nos rodeamos. Si yo me siento el bicho raro, como yo me sentí mucho tiempo, es insoportable. Y lo normal es que te aísles y no sigas en ese grupo. Es muy difícil mantenerse en un grupo donde tú eres el raro, eres la rara. Por lo tanto, según las creencias que tengamos, según la transformación que nosotros hagamos en nuestro corazón con nuestras relaciones, así atraeremos en nuestra vida otro tipo de personas, otro tipo de mentalidad para el emprendimiento, para el trabajo, otro tipo de mentalidad para el dinero, otro tipo de mentalidad para la salud, la energía y la vitalidad. Por eso, desde mi punto de vista, las relaciones son el engranaje perfecto del que surgen todos los demás, porque cuando somos niños, lo único que nos importa es el amor, son las relaciones con las personas. Luego van surgiendo las otras necesidades, el amor, el dinero y la salud. Pero cuando vamos creciendo, solo existe el amor, las relaciones con los demás. Y bueno, esto es lo que tenía preparado para vosotros y quiero que me manifestéis por aquí, por el chat. ¿Qué os ha parecido? Quiero leeros, escucharos. A ver, a ver, a ver. Nos amo, dice Esther. Algo más, algo más. ¿Con qué habéis quedado? ¿Qué es algo que dice, ostras, esto ha sido un clic mental hoy con lo que se ha compartido aquí? Alucinante, dice Rachel. ¿Qué más? ¿Qué más? Boom. ¿Con qué idea os habéis quedado para empezar a transformaros en vuestro interior? ¿Con ganas de más? Bueno, mañana tenemos más y pasado también, o sea que no os preocupéis. Excelentes enseñanzas, Silvia muy bueno, menuda ponencia, Silvia, gracias, gracias. Pero lo importante es con qué idea que podáis integrar en vuestro día a día, que os repitáis una y otra vez para el cambio de vuestro sistema de creencias, podéis empezar a integrar en vuestro día a día. Eso es lo importante. De nada sirve toda esta información si ahora mañana no hacemos nada. Por eso yo insisto tanto en que es importante grabarse, repetirse. Yo siempre digo que es importante que lo que aprendemos lo compartamos en nuestro día a día con las demás personas. Porque cada vez que compartimos algo en los demás es cuando se queda integrado, grabado. ¿Habéis comprobado que a veces leemos muchas veces la misma cosa en un libro, pero cuando se la explicamos a nuestro hijo, a nuestra pareja, a quien sea, dice, ostras, si parece que ahora se me ha quedado grabado? El compartir hace mucho más que leer, por ejemplo. Por eso yo pido que se graben vídeos, para perder los miedos, para demostrarnos a nosotras mismas que somos capaces de más de lo que nuestra mente nos hace creer.
Y lo hago porque la primera vez que yo grabé un vídeo que lo tuve que hacer público fue un horror, fue una pesadilla para mí. Pero lo conseguí. Por eso hoy me identificaba tanto con mi tocaya y por eso he compartido su situación, ¿no? Su historia. Porque me ha sorprendido su coraje, porque me ha demostrado que es un alma invencible a tope y porque sé que ese potencial que hoy ha sacado ella está en todas vosotras, en todos vosotros que estáis aquí. El potencial humano es mucho mayor del que nos han hecho creer. Así que, ¿quién está dispuesto a hacer algo a partir de ahora? Os voy a proponer una actividad, a ver quién se atreve. ¿Todas tenéis redes sociales? Ya sea Facebook, Instagram o lo que sea. ¿No? Esther no. Bueno, pues Esther lo hace en otro sitio. Pero las que tenéis redes sociales, ¿os animaríais a coger una de las ideas que más os han impactado en este evento de hoy, esta sesión? Y compartir esa idea para que el mundo se entere, porque cuando vosotros la compartís, la integráis en vosotros y además contribuimos a que otras personas se enteren. ¿Quién se compromete a hacer eso? Y si queréis, me etiquetáis. Podéis decir o grabaros un breve vídeo diciendo: acabo de estar en el evento Sanación Radical y he aprendido esto que no había integrado suficientemente en mi vida hasta ahora. Mira, aquí nos dicen: integrar el pasado y comprenderlo, perdonarlo para cambiar el presente. Así es. ¿Quién se compromete? Venga, manos arriba, que esto se queda grabado. Y a la mente humana no le gusta defraudar a los demás. Venga, venga, ¿quién veo? Gloria, Silvia, ahí, Silvia ya sé que es una valiente, lo va a hacer. Jessie, Maribel, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Las demás no. Mira, Isabel también, venga. Y esto es un regalo para vosotras. Esto es de verdad, es un regalo para vosotras. Silvia, hazme un gesto. ¿Tú crees que lo que has hecho hoy no es un regalo para ti? ¿Crees que ha sido un regalo para mí? ¿O ha sido mayor regalo para ti? Efectivamente, ha sido para ti. Pensabas que no eras capaz, pero has sido. Y no solo has sido, sino que has inspirado a muchas personas. Estoy convencida. A mí me has inspirado y sé que a muchas más personas también. Así que, ¿por qué no hacer un mundo mejor a través de nuestra transformación? A través del cambio de nuestro sistema de creencias con acciones tan sutiles como esa. Compartir un breve vídeo pueden ser 20 segundos, 15 segundos, 30 segundos, no hace falta más. Pero hacer algo diferente, entrenar a nuestra mente subconsciente a que estamos dispuestas a hacer algo diferente de lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Y hay que repetir, repetir, repetir. Ese aprendizaje mayor que hayáis tenido hoy, contárselo hoy a vuestra pareja, a vuestros hijos, mañana en el trabajo a vuestros compañeros de trabajo. Porque no solo ayudaréis a otras personas, sino que sobre todo os ayudaréis a vosotras mismas. Alicia dice: yo quisiera, gracias por este regalo. El mayor regalo es que apliquéis y transforméis vuestra creencia de que no sois capaces, de que qué van a pensar de mí, de que yo quizás otras personas sí son capaces, pero yo no tengo esa fuerza, esto no está hecho para mí. Os garantizo y confío en que sois capaces. Nos han hecho creer que somos seres impotentes, incapaces, y esta es una de las preguntas recurrentes que me habéis hecho estos días, ¿no? ¿Cómo puedo creer más en mí? ¿Cómo puedo elevar mi autoestima, mi autoconfianza? Tomando conciencia de que esas creencias de incapacidad, de que no soy suficiente, de que hay otras personas mejores que yo, de que a mí no se me da bien hablar en público. Yo era de esas, ¿eh? Vosotros me veis aquí y la gente dice: es que tú has nacido con un don natural para esto. Mentira cochina, pero rotunda. Mi madre cuenta que yo de pequeñita me preguntaban el nombre y con 6, 7 años agachaba la cabeza y no contestaba. Yo hice mi primer vídeo en redes sociales hace, no sé, 6, 7, 8 años, no más. Y fue un obstáculo grandísimo el que yo tuve que salvar. La cantidad de mentiras que me decía mi mente, las mismas que se os están presentando a vosotras estos días, con el que van a pensar delante de mí cuando yo cuente mi historia, si me ven llorando. Pero si todas hemos llorado, si somos todas iguales. Hemos activado una parte u otra de nuestra epigenética, pero somos todos iguales. Seres de luz, seres perfectos, con capacidades infinitas. Pero nuestras creencias, nuestro entorno nos han hecho creer que no. Esas conclusiones infantiles, particulares, por esas experiencias que sacamos, y que son mentiras, porque ya lo hemos dicho, las creencias son mentiras, pero creemos que son ciertas. Entonces, demostrarle a vuestra mente, demostrarlo a vosotras mismas, que sois esos seres perfectos, capaces, supercapaces. ¿Me he parado o no me he parado?
Yo me veo y os veo a todos. No sé si es el wifi de alguien. Quedaros con este mensaje. Contaros todos los días esta película. Soy tan capaz como el resto de personas que hay fuera. Lo único es que mi mente me está engañando. Tengo un sistema de creencias que me está engañando y voy a transformar. Me comprometo a transformarlo. ¿Cómo? Con repetición. Por eso es tan importante rodearse de personas como las que estamos aquí, personas proactivas que quieren un cambio en su vida, que tienen otro tipo de mentalidad, que quieren hacer cosas para transformarse, porque desgraciadamente la mayoría de las personas que tenemos en nuestro entorno son de otro tipo. Y quizás las personas que vivís en las ciudades tenéis accesibilidad a otro tipo de personas, pero sobre todo las que vivimos en pueblos, no tenemos tantas opciones. Durante mucho tiempo yo me viví muy limitada. Hoy con las redes sociales, con internet, con las telecomunicaciones que tenemos, es mucho más sencillo. Hoy estamos aquí personas de todos los sitios, de toda España, pero es que hasta del otro lado del charco, porque Blanca sé que está en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces vamos a aprovecharnos de todas estas ventajas que tenemos hoy día para transformar nuestra mente, cambiar nuestra epigenética y hacer que nuestra vida vaya en la dirección que queremos que vaya, en esa que todos deseamos y que por supuesto merecemos. Y muchas veces nos han hecho creer que no nos lo merecemos. ¿Estáis dispuestas a hacer lo que sea necesario para transformaros? ¿Estáis dispuestas con vuestra transformación a hacer de este mundo un mundo mejor? Porque imaginaos un granito de arena de un color diferente en mitad de un desierto. Todos los granitos de arena son iguales, pero imaginaos un granito de arena verde en mitad de un desierto y otro granito allí, y otro granito allí, y otro granito allí. No cambia el color del desierto, ¿verdad? Pero a que tu mirada se va a esos puntos que son diferentes. Eso sois vosotros. Eso somos cada una de las personas que estamos aquí. Ese granito de arena que parece insignificante, pero que marca la diferencia. Y que conforme nos vayamos uniendo más y más personas a este carro, el mundo cambiará de dirección. Haremos un mundo mejor para nosotras y para nuestros hijos. Así que está en nuestra mano. A partir de hoy tenemos la oportunidad, la hemos tenido siempre, pero quizás por ignorancia, porque no nos lo han enseñado, no hemos tenido la oportunidad. Pero recordad, no es nuestra culpa. Ahora, el error está en conocer toda esta información y no aplicarla. ¿Estáis de acuerdo con esto? Entonces, espero que compartáis en el grupo, en las redes sociales, con vuestra pareja, con vuestras amistades, con todos los mayores aprendizajes que hayáis tenido hoy. ¿Comprometéis? Bien, pues esto es lo que tenía preparado hasta vosotros. No quiero alargarlo más porque son las 10 de la noche, hay ganas de cenar, seguro que nuestras familias nos esperan. Y bueno, sí que me gustaría escuchar en el grupo, si queréis, cuáles son esos mayores aprendizajes, ¿vale? Y cuál es ese mensaje que os compartís, que os comprometéis a compartir con otras personas estos días y para siempre, si os conviene. ¿De acuerdo? Porque recordad, está muy bien conocer el origen, pero hay que tomar acción. Ese 10%, ese 20% de la estrategia también es necesario. Evidentemente, primero tenemos que transformarnos aquí, pero después también hay que aplicar. Entonces, vamos a darlo todo. Si estáis aquí, no es casualidad, no creo que sea fruto de la casualidad que me haya cruzado en vuestras vidas, que vosotros os hayáis cruzado en las mías, y es para algo, en este momento concreto de vuestra vida, en este concreto momento de mi vida. Hay algo que yo tengo que compartir y hay algo que vosotros tenéis que compartir. Y es nuestra misión darlo todo. ¿De acuerdo? Así que gracias, gracias, gracias de corazón. Ha sido un placer compartir con todas vosotras, con todos vosotros. Y esto acaba de empezar. Recordad, mañana tenemos una nueva cita a las 8 de la tarde. Mañana hablaremos del dinero y qué influencia tiene nuestra epigenética, nuestras creencias, la relación con un papá y mamá en nuestro mundo laboral, profesional y con el dinero. Y cómo podemos hacer para que eso empiece a cambiar. Y lógicamente, ya sabéis, la mayor clave es transformando nuestra epigenética, ¿no? Esa parte de la ciencia que ya ha demostrado que si cambiamos nuestro entorno, nuestro sistema de creencias, pueden cambiar también nuestros resultados materiales. Así que nada, lo dejamos aquí, nos vemos mañana de nuevo a las 8 puntuales, pasaré la grabación para las personas que no lo hayan podido ver o incluso para las personas que estéis aquí si queréis volver a repetirlo, volver a integrar lo que se ha compartido aquí, ¿de acuerdo? Confío en vosotras, en vuestra responsabilidad y en el cambio que vais a generar en vosotras y en el mundo. Un besazo y nos vemos mañana. Hasta luego.
Gracias a vosotras, a vosotras. Buenas noches, mañana más y mejor.